hay una alianza nueva y Juan está condenadito. Juanico está condenadito y dice un par de cosas de esa alianza. Ya mismo voy para allá. Y Juanico está molesto, está molesto. Ese término lo acuñó otro buen amigo. No me voy a reservar el nombre para que no vayan a cogerla contra él. Juanico. Juanico Dalmau. Dando paso al orden de los asuntos y un poco en consecución con lo que les decía ayer y de otros eventos que me contaron ayer algunas de las fuentes y no son las del centro de convenciones, aunque estaban por allí cerca del distrito T-Mobile y el Coca-Cola Music Hall. Y es que a la gente de Miguel Romero las dejaron afuera y hubo empujones, puños y bofetadas, me dicen algunos, para que Miguel Romero no se pusiera al frente con su gente y no fuera a opacar a la gobernadora. En la Asamblea General del Partido Nuevo Progresista, que se celebró el domingo, como finalidad a la convención del Partido Nuevo Progresista, que de nuevo hace 278 días, desde que comenzaron su mandato, esto parecía ya que la campaña del 2028 habría comenzado. Y es porque quizás sea más cómodo así, y lo hemos discutido en los últimos días y en las últimas semanas. Pero, pues deciden hacer toda esta estrategia de casi campaña de barricada, lo que se llama, marcando a los opositores, marcando a Pablo José Hernández, marcando a Juanico Dalmau, también para propósitos de establecer ciertos contrastes en la postura ideológica. Y esa parte es importante porque no necesariamente la gobernadora repasa logros, por ejemplo, en el asunto de la energía, de si hay crisis o no, a pesar de que hay unas órdenes ejecutivas que tienen que haber pasado por las manos del secretario de la Gobernación, decretando una emergencia crítica en los asuntos de energía. Y si bien hay hospitales y hay escuelas que tienen el servicio de energía eléctrica, la cantidad de apagones no se puede esconder. Y fue uno de los issues allí en la propia convención del Partido Nuevo Progresista. Pero nos dice hoy en una historia de Noticel que el evento tenía como intención proyectar cohesión. Unidad, unidad, unidad. ¿Recuerdan lo que les dije ayer? Repasé, de hecho, lo que dicen 3 de los 5 líderes principales de La Palma en términos de la unidad que tienen, de la unidad de buscar la estadidad y de todo lo demás. No es lo que reflejan en su conducta en la práctica. Pero allí ese era el llamado. Y uno de los llamados que se los voy a repetir ya mismo, unas expresiones del alcalde Miguel Romero, que me parecen muy particulares y lo voy a reiterar por qué. Dice, el evento tenía como intención proyectar cohesión, dejó al descubierto un discurso PNP más enfocado en señalar a sus enemigos que en asumir responsabilidades como mayoría en el gobierno. En lugar de trazar puentes, sus principales líderes aprovecharon la Asamblea General celebrada en el Coca-Cola Music Hall para desahogarse contra los medios de comunicación, los analistas principalmente, los partidos de oposición y las voces críticas que cuestionan la gestión. Y para eso estamos. Nosotros estamos aquí para decir qué bien lo están haciendo y la gobernadora se lo está comiendo crudo y sin sal. La realidad es que hay unos asuntos críticos que usted misma criticó en la campaña primarista al gobernador incumbente de su partido, gobernadora, y que no había ejecución. Y entonces, claro, es injusto quizás pedir cambios significativos a 9 meses. Pero como usted criticó y fue tan dura en la crítica del gobierno de su partido, pues se esperaba que por lo menos hubiese una hoja de ruta y que viéramos ciertos lineamientos, por lo menos. Por ejemplo, gobernadora, en los proyectos presentados ante la Asamblea Legislativa, que usted decidió que los primeros 3 iba a ser el asunto de la Carbonera, el asunto de la Palguera y otros tantos que ya hemos visto, ¿verdad? Pero no necesariamente el de reforma contributiva, el de los permisos o algo que tenga que ver con cancelar los contratos a los operadores del sistema
privado de energía. Si es que ese es el problema. Porque se está desenmascarando, como Scooby-Doo le quitaba la máscara al villano y de momento salía que era el viejito buena gente que los había hospedado. Demostré la edad, lo sé. Pues eso mismo está pasando con el asunto de Luma y de Genera y de New Fortress. Y han quedado desenmascarados porque el gobierno, e insisto en esto y recuérdenlo, el gobierno no tiene las manos limpias, ni esta administración, ni las dos pasadas tampoco. Desde que hubo el asunto de la transición a operador privado, desde la búsqueda de esos operadores privados, el gobierno, la administración, los gobernantes de turno, utilizando las agencias principales que se les encomendó esta transición de salir de la fórmula de la Autoridad de Energía Eléctrica para darle el cantazo a la UTIEL, no han tenido las manos limpias, no han actuado de buena fe y por eso han tenido que muchas veces sin explicación, no, déjame no ir para el tribunal, déjame no argumentar eso, no impugnar, porque me van a sacar que yo también he estado actuando de mala fe y que no tengo las manos limpias, mínimamente, por lo que les he reiterado, de que se obligaron en esos contratos a mantener unas cuentas con dinero para la operación del sistema y que esas cuentas no han sido satisfechas conforme se obligó el gobierno para con esos operadores privados. Mínimo, sencillo. No me quería apartar mucho de esto porque de esa actividad, particularmente lo que haya pasado en el hotel, yo no sé. A pesar de que me dicen que también hubo otro asunto, ¿verdad? Que pudo haberse convertido en una pelea. Y le dije aquí a Raúl Márquez la semana pasada, no pongas tu tarjeta ahí para garantizar los muebles del hotel, porque ya pasó una vez en el Condado Plaza, han pasado reiteradas ocasiones, terminan peleando. Se dan 3 palos y pelean. Eso pasa. En las convenciones del Partido Popular Democrático eso no ocurre o no se ha reportado que ha ocurrido. Y el PIB, bendito, Juanico no tiene conferencias de prensa. No obstante, tenemos esa asamblea general allí matizada por la discusión y la evidente discrepancia, que no es falta de unidad, disparándole a la oposición política, obviamente para que, más allá de los asuntos de salud y educación, que ciertamente ha habido aciertos de esta administración, no sé si quizás cosas que se quedaron de la pasada, pero no voy a adjudicarlo. Vemos las expresiones de Miguel Romero después de lo que le hicieron allí, afuera. Le querían dejar a su gente afuera y le cerraron los portones. Y hubo una agencia, unos empleados públicos de una agencia particular, que es de una secretaria que es muy activista y derecho tiene en su tiempo privado, no utilizando la agencia como tal. Y fueron quienes le trancaron el acceso a la gente de Miguel Romero, que eran muchos, estaban identificados y no querían que opacaran a la gobernadora porque se entiende de que va a haber una primaria ahí y que él se está alineando para tener sus recursos. Y como ella retó a Pierluisi, pues ella abrió la puerta a que alguien más la rete a ella ante la falta de ejecución de esta administración, de esta tercera administración del PNP al hilo. ¿Y qué dijo Miguel Romero? Se los comenté ayer, pero me parece que hay que reiterarlo porque esto habla volúmenes. Más allá de lo que dijo Tomás Rivera Chats, más allá de lo que dijo Johnny Méndez, más allá de lo que dijo la gobernadora, lo que dice Miguel Romero Lugo, alcalde de la ciudad capital, PNP, como usted, gobernadora. Y dice Miguel Romero, o dijo el domingo, debemos promover y fomentar la unidad en este partido. Si debemos promover y fomentar la unidad en este partido, es que no la hay y no la está viendo. Y en la práctica se está reflejando esa realidad. Esa realidad que tiene a Tomás Rivera Chats y a la gobernadora a pata limpia por los nombramientos, por diferentes asuntos en la contratación gubernamental y por el tipo de política pública que se traduce a la legislación que se presenta, básico, elemental.
podrán pelear con lo que nosotros podamos concluir de cómo va a terminar, pero los hechos son sagrados y la historia está ahí. Y está contenida no solamente en reportes periodísticos, sino en las propias aseveraciones y admisiones de los protagonistas de esta administración del PNP. Y dice Miguel Romero, y le recalco, debemos promover y fomentar la unidad en este partido para que aún más fortalecidos, o sea que no lo están todavía, puedan seguir bajo Jennifer González, dándole buen gobierno al pueblo de Puerto Rico, haciendo cosas buenas por nuestra gente y sobre todo luchando para alcanzar la igualdad que todos aspiramos y que todos merecemos. Lo dijo Miguel Romero, no lo dijo Eddie López, lo dijo Miguel Romero. Comienza a tomar forma una alianza multipartidista y ahorita hablaremos con Hilda Pérez, que es la presidenta de Proyecto Dignidad, y es para combatir la propuesta de Tomás Rivera Schatz para enmendar el Código Electoral. Y esto está chévere, me parece un ejercicio interesante en comunicación pública y fiscalización de gobierno. No obstante, no va a servir ni para pool ni para banca. Es un nati muerto. Y podrán quizás virar la opinión pública o influenciarla de cierta manera. Pero a la hora de los mameyes, cuando hay que contar y lo que dice la pizarra o el marcador del juego, el PNP tiene los votos para hacer lo que quiera. Y así lo admiten inclusive en las reacciones ayer los participantes de estos tres partidos, que es el Partido Popular Democrático, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. El PIB, no. Y ayer, en Jugando Pelota Dura, la senadora, la portavoz de la delegación en el Senado, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, dijo ayer que a Juan lo habían invitado a última hora, el domingo a última hora, cuando habrían de reunirse el lunes. Dijo María de Lourdes Santiago ayer. Juan Dalmau, en la prensa, recalca que están abiertos al diálogo, prefiere optar por mecanismos legislativos, dice Juan Dalmau. Aunque no descartó reunirse con el liderato de otras colectividades, el secretario general del PIB se expresó este lunes cauteloso respecto a sumarse al junte que han conformado otros partidos de oposición para combatir las enmiendas propuestas por Tomás Rivera Schatz al Código Electoral. Incluso cuestionó el uso de la palabra alianza para referirse a la iniciativa que encaminan los líderes de Proyecto Dignidad, Partido Popular Democrático y el Movimiento Victoria Ciudadana, por el que el PIB se asoció en las pasadas elecciones. O sea, que no fue que no le invitaron a última hora, como dijo ayer la senadora Santiago Negrón. Es que él no quería ir, él no va para allá. Porque él tiene otra ruta y él no le gusta eso de la alianza, porque la alianza es la de él. Parece que él no se ha enterado y la escritura está ahí en la pared, que Movimiento Victoria Ciudadana, que fue con quien se aliaron, y Manuel Natal ya no están en el panorama. Y hay bastante gente molesta en Victoria Ciudadana con cómo los ha tratado al PIB. Y yo creo que les tocó el momento de pasar la página luego de llegar a lo más alto que ha podido llegar el Partido Independentista Puertorriqueño en décadas. Con una delegación de, ¿cuántos son? 5. 5 personas en la Asamblea Legislativa, lo cual nunca habían tenido. Dice Juan Dalmau, no es nada institucionalizado como una alianza. Son comunicaciones conducentes a ver dónde puede haber consenso. Pero también habrá el foro legislativo, dijo Dalmau, lo cual ya lo tienen perdido. Y él mismo lo admite ya mismo. Voy para allá. Dijo que se dispone a presentar un memorando a la legislatura con la postura del PIB en o antes del 14 de octubre. Lo presentará a través de Adrián o de María de Lourdes, porque para pool ni para banca él tiene, ¿verdad? Un ciudadano particular no tiene ninguna injerencia, puede enviar todas las comunicaciones que sea, pero para que se considere tendría que ser presentado y seguramente se lo derrotan como ya ha pasado antes. Pero además, reconoció que las delegaciones del PNP, tanto en Cámara como en Senado, tienen los votos para aprobar cualquier medida. Entonces, por eso yo he insistido en que hay que ser militante, dice Dalmau. ¿Militante para qué si la tienes perdida? Cada vez que presentan algo te lo derrotan porque tienen los votos.
No nos podemos rendir y hay que tener toda la comunicación, pero no quiere aliarse porque como no fue idea de ellos, pues me llevo el bate, el guante y la bola y no juego. Estamos muy temprano para comenzar a decir de que se trata de grupos o de partidos, de movimientos que no están institucionalizados para nada, sostuvo Dalmau, quien se reunirá esta semana con Eva Prados para discutir el asunto. ¡Ay, Eva! Te van a regañar por haberte ido con el Partido Popular y con Proyecto Dignidad a discutir asuntos importantes para el país. Esa alianza se hizo salir agua y aquí queda demostrado una vez más. Dice Juan, por último, lo que criticaba el PNP y el PPD de que era una mogolla, un emplaste, un empastelamiento, ahora todo el mundo quiere utilizar la palabra, enfatizó. Ajá, ¿tendrá el monopolio sobre lo que es una alianza? Juan, los elementos comunes no son susceptibles de ser registrados o monopolizados para el uso exclusivo. Lo dice la ley de copyright, la federal y la de aquí. Entiendo la molestia, pero ustedes se la provocaron, se la autoinfligieron con lo que le hicieron a Proyecto Dignidad, que no ha podido ni tan siquiera completar lo que son los famosos endosos para volverse a registrar como partido. La Fiscalía Federal ayer baja una recomendación de sentencia para la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet y trae elementos a esa recomendación del pliego acusatorio anterior que se desestimó para dar paso al acuerdo de declaración de culpabilidad y admisión de culpabilidad de la gobernadora. Y a mi juicio, esto tiene dos vertientes y dos razones principales para que la Fiscalía, a pesar de haber conformado un acuerdo, bueno, tres verdaderamente, es que la gente de la Fiscalía de San Juan no está de acuerdo con lo que se hizo allá en Washington, número uno. Número dos, las conversaciones, las admisiones, las expresiones de los representantes legales de Wanda Vázquez en cuanto a que la Fiscalía tenía el caso perdido y que casi pone en juego y en riesgo la concreción de ese acuerdo, tienen que ver con esta recomendación que no es muy favorable para la gobernadora porque implica cárcel. Y parecería que lo que se había adaptado era para que fuera una probatoria, fuera cualquier método alterno que no implicara cárcel. Pero aquí están pidiendo entre 6 y 12 meses. La gama es amplia de lo que tiene la jueza al momento de sentenciar, la jueza. Hay que decirlo. No obstante, ¿cuál es la tercera vertiente de esto? Las expresiones de los abogados. Recuerda que el caso estaba finito y que era malísimo para la fiscalía, que en un momento dado la juez dijo, pues vamos a verlo. Si el caso es tan malo y han quedado exculpados, vamos a verlo. ¿Por qué se van a declarar culpables entonces? Fiscalía no está contenta desde un principio con cómo se dieron la instrucción desde Washington, las expresiones de los abogados y el asunto de las escoltas. Porque si Wanda Vázquez tuviera calor en la cara, renunciaba a ella. Y gobernadora sabe que la respeto y la distingo, pero aquí me parece que tiene que venir un acto de humildad y de contrición de su persona, haya sido imputable o no de lo que y piense que le están haciendo un rancho, yo no sé. Usted admitió culpabilidad en un hecho al cual ahora tendrá una segunda consecuencia en la sentencia. Si hubiera vergüenza de verdad, hubiese evitado que hubiese tenido que venir el ahora superintendente a través de unas opiniones legales que tiene a determinar que la ley lamentablemente faculta para que usted siga gozando de ese privilegio. Ese asunto, gobernadora, también le trae esta situación aquí. Para mí, esta recomendación de la Fiscalía se ve en esas tres vertientes, en esas tres razones, para que le soliciten al tribunal que imponga sentencia de cárcel a la exmandataria Vázquez Garcet. Y lo evidencia, como les dije ahorita, el que en el pliego que se desestimó estén trayendo de asuntos de soborno y corrupción gubernamental para sentenciar un delito que tiene que ver con donativos electorales.
Y evidentemente hay una molestia. Y quieren sangre. La fiscalía quiere sangre. Poca, por razón de lo que hubo que desestimar por las instrucciones de Washington, pero alguna. Y hay poco que la gobernadora o la exgobernadora pueda hacer para disipar, para desactivar esta granada que va a tener el señalamiento del próximo 15 de octubre para propósitos de lo que es su lectura de sentencia que habrá de ser impuesta por la juez federal. Veremos a ver qué pasa. Pudiera ser una amplitud de hasta 2-3 años de probatoria. Yo dudo mucho de que la jueza vaya a imponer cárcel, pero la jueza tampoco estaba muy contenta con cómo se dieron los procedimientos y la directriz desde DC, hay que decirlo. Nicolás Maduro, hasta donde yo sé, el comunismo no cree en la religión. De hecho, dice que la religión es el opio de las masas y mucho menos el catolicismo. Pero Nicolás Maduro le pide ayuda al Papa León XIV, para que mantenga la paz en Venezuela. Porque los Estados Unidos sigue tumbando lanchitas con narcóticos en aguas del Caribe. Ya está viendo venir el asunto de los aviones, de los drones y de todo el movimiento que hay de submarinos y toda la cosa. Y como ninguna de las otras naciones ha salido a condenar a los Estados Unidos y a decir, no, eso es una intromisión en un país soberano, ahora hay que pedir ayuda celestial. Cosas veredes, Sancho, cosas veredes. Y ahí está, pidiéndole ayuda al Papa, el presidente, el mal llamado presidente de Venezuela. Sigue el tirijala por el asunto del impuesto al inventario y cómo se elimina, cómo se sustituye, qué es lo que debería decir. Y hubo un proyecto a final de la sesión legislativa pasada, el famoso 420, que provocó inclusive la salida del director del CRIM, Reinaldo Paniagua, porque no veía con el mismo crisol. Y hay unas expresiones de Reinaldo Paniagua ayer sobre este asunto. Y se le da paso en el Senado para acabar y salir de eso. Porque lo que se prospecta hasta ahora había sido congelar unas cantidades sacando un promedio de unos años ahí. El problema es que es voluntario y me parece que la expresión del senador Ángel Toledo López es la correcta porque he estado cercano a esto, estudiándolo, y nos dice, el buen amigo, me dice, Ángel Toledo, mi problema con este proyecto era que no hubiera una obligatoriedad y que permitiera seguir pateando la lata para el frente, porque al final del día esto es un tema que impacta al comercio y a los municipios, expresó el senador Nuevo Progresista. Y tiene razón, y esto es patear la lata para adelante, porque lo que dicen, aquí al 2027 vamos a encontrar un mecanismo de sustitución. Y yo quiero la paz mundial mañana. No dice cómo, no dice cuándo. Veremos a ver. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Ya pronto vamos a dialogar con la licenciada Ana Margarita Ruiz y Ramos. Y, oiga, hace un par de semanas a mí me quemaron y me han sacado análisis, reels, me dedicaron hasta una canción vieja de... Me escapa cuál era el rapero, Edu, ¿cómo es que se llama él? Y me dedicaron, porque yo dije que el maleanteo era uno de los males que aqueja a esta sociedad y estamos viendo los resultados. Y el reggaetón y la lírica, particularmente la del maleanteo, que es la de la tiraera, provoca ciertas cosas que no queremos. Y me acusaron de un montón de cosas. Miren lo que pasó en el Coliseo José Miguel Agrelot el pasado viernes. 158 impactos de bala por una tiraera de un artista urbano que lo vetaron y no puede ni acercarse por el choli de ahora en adelante. Olvídense de los conciertos, mucho menos. Y estará pegado en el resto del mundo y todo lo que usted quiera. Y la gente que lo representa son amigos y lo que sea, pero es la segunda vez que tirotean la instalación a causa de que esa persona está cerca.
es un elemento común, hay un común denominador o no. Ahí está. Y nos dice Jorge Pérez ayer, que fue el gerente de esa instalación y ahora es el principal oficial ejecutivo de lo que es Discover Puerto Rico, que si usted viene de vez en cuando con el marciano, Discover Puerto Rico es la gente que nos busca cosas para que vengan para acá, que provocan que gente venga y nos visite. Los manejadores del destino, como destino turístico, quiero decir. Entonces, dice Jorge Pérez, evidentemente aquí hay una situación que tiene que ver con algún tipo de amenaza y hay una preocupación de ciertas cosas criminales. Normal. Digo, no es normal, no quiero decir normal, pero 2 más 2 son 4. Entonces, se trae este asunto y Jorge es muy cuidadoso con sus expresiones. Dice, oye, él puede estar vedado, pero al final del día le toca al Departamento de Seguridad Pública, me parece que ahí se equivoca, ¿verdad? Porque ya está la policía afuera y la policía es quien se encargaría, y la autoridad para el distrito del Centro de Convenciones, que son quienes tienen aquí la capacidad para hacer eso. Mientras tanto, él no entra ni que se acerque al Choli. Y si no viene a Puerto Rico, mejor. Pero eso es Eddie López el que dice eso. Para que me tiren de nuevo. Y para que me saquen reels y toda la cosa en las redes sociales y se burlen. Aquí está, ahí está. 158 tiros a las ventanas y a las puertas del Choliseo. Y por poco no se puede celebrar el evento del fin de semana de la NBA. Pero es Eddie López que está loco, que está viejo, que ya tiene otra mentalidad distinta. Con nosotros en la mañana de hoy, la licenciada Ana Margarita Ruiz y Ramos. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Qué bueno tenerte acá de nuevo en otra capacidad. Sí. Felicitaciones por la honrosa representación en esa contienda de elección especial con tan poco tiempo que hubo y todo lo demás. Muchas gracias. Pero me impresionó muy bien, ¿verdad? Que de la manera en que te conduces, que comunicas y quería traerte, ¿verdad? Para la discusión de todos los eventos, porque al final del día vas a ser parte de la Asamblea Legislativa, aspirabas a eso. Y para esos propósitos, pues, hay que manejar asuntos que no solamente son de los distritos. Así es. ¿Todo bien? Todo bien, bien contenta de estar aquí. Como te dije la primera vez que vine en la entrevista, yo tengo una maestría en comunicación y creo que le estoy sacando provecho casi 12 años después que me gradué. Sí, definitivamente. Sí. Mira, muchos asuntos de tribunales, hubo una desestimación, y esto es medio complicado por el asunto del estudio del cambio climático y demás, y había habido una entidad sin fines de lucro que demanda a los 2 presidentes legislativos porque no habían sacado el informe, no lo habían cambiado a lo que debía hacer y dar paso a una segunda etapa. Pero la juez ayer, la juez Navas Auger, determina de que no hay standing para esta entidad y número 2, tú no puedes hacer que un legislador haga nada. La disposición del legislador es la disposición del legislador y por eso votamos por ellos para que nos representen. Dame un brief ahí de esas 2 cosas y por qué no le dan ni tan siquiera paso y se desestima la demanda. Pues mira, no podemos perder de perspectiva que nosotros vivimos en un sistema político de pesos y contrapesos. Aquí yo entiendo las 3 ramas. Exactamente, las 3 ramas. Dentro de la comisión que se está trabajando los asuntos de la situación que está pasando con lo de la organización El Puente, pues hay que darle paso y hay que darle tiempo a que la comisión evalúe lo que tiene ante su consideración, presente los informes que tiene que presentar y una vez se concluyan los procedimientos ante esa comisión, entonces es que podemos ver de qué manera el tribunal podría entonces tomar alguna determinación. Hacerlo ahora, estaríamos entonces presentando al tribunal una controversia que no está madura, porque entonces los trabajos ante la comisión no han culminado. Ellos están todavía totalmente en tiempo de presentar todos los informes y toda la documentación que tienen que presentar antes de que se pueda llevar un recurso al tribunal para que el tribunal entonces pueda adquirir lo que es entonces jurisdicción y tomar entonces alguna determinación. Y lo más importante, ¿cuál es el daño y quién lo sufre?
Exactamente. esa es la puerta, lo que nosotros le llamamos los asuntos de umbral. Yo aquí digo, los asuntos del pasillo. Para uno llegar a la sala tienes que pasar por el pasillo, no puedes brincar ese etapa. No puedes brincar. Y esa es una de las exigencias para uno llegar a un tribunal y que el claro juez, que sí. digo, además de que debe haber una ley para que dirima y el remedio. Aquí no se sabía ni cuál era el remedio, ni si esa entidad sufría un daño, Exactamente. ni por qué eran los llamados a solicitar eso un legislador. No hay una controversia que esté madura, no hay una controversia que el tribunal venga obligado a emitir no había algún visto remedio. El de la madurez, pero también ciertamente, porque, ¿verdad? Evidentemente la huella ambiental es notable, ¿verdad? Y hay que hacer algo al respecto. Hay un estudio que se estaba trabajando. Entonces, lo que buscaba esta entidad en justicia era que de alguna manera ese paso de que ya se había llevado a cabo el estudio se convirtiera en legislación, pero eso en el sistema republicano de gobierno, ¿verdad? Y no partidista, republicano partidista, no se contempla porque tú no puedes obligar al legislador a que haga nada. Al secretario de agencia, por ejemplo, o al ejecutivo, sí se puede obligar mediante la figura del mandamus. Exactamente. Lo que pasa es que los tribunales no pueden brincar de la A a la Z. Tienen que ir por los procedimientos, se tienen que hacer las cosas por los canales correspondientes. Una vez tenemos una controversia real y como tú dices, y se identifica quién sufre el daño, qué fue lo que pasó, entonces podemos entrar a lo que es la contienda judicial y entonces otorgar un remedio. Antes de que eso pase, ¿qué va a hacer la juez? Claro. Mira, cambiando un poco el tema, pues se celebró la convención del partido, hubo discursos, ¿verdad? Y demás de unidad. Pero la realidad es que con el asunto de energía eléctrica nada más hay un poco de malestar allá afuera y ya los grupos ambientalistas particularmente están saliendo. Y ayer se arresta en la manifestación a Tito Kayak frente a Fortaleza porque ellos querían montar una caseta allí. Es la segunda vez que lo intentan, by the way. No lo recoge la prensa, pero habían tratado de montar esta caseta y la policía no los deja y los arresta y los empuja y se metió operaciones tácticas allí. Estaba Eliezer Molina, había otra gente, había alguien con una gorra de los Yankees en una manifestación en contra de... Bueno, ¿Cómo le explicamos eso al marciano? No sé cómo se le puede explicar eso, pero apareció allí la gorra de los Yankees. Sí, mano. Digo que están ahora, ¿verdad? Hoy es una fecha importante para los New York Yankees, pero trascendido esto, vemos estas manifestaciones. ¿Esto pudiera ser el comienzo de un verano ¿en qué año estamos? ¿El 25? No, por eso, porque ya el 19 pasó y se vio allí lo que pasó y hubo gente de todos los partidos y la marcha del Expreso y todo eso. ¿Estamos en ese panorama? No creo que estamos de regreso al verano de lo que fue el verano 20. Con unas condiciones iguales, ¿no? Mira, yo creo en la libertad de expresión. Todo el mundo tiene derecho a protestar, todo el mundo tiene derecho a quejarse. Yo creo que en este país no hay nadie que esté contento con el aumento de la luz, pero todas las manifestaciones se tienen que hacer dentro de un marco de ley y orden. Tampoco estoy diciendo que que yo apoyo lo que son las manifestaciones pasivas, porque tú te manifiestas para dejarte escuchar, para dejarte sentir, pero hay que hacerlo dentro de un marco. Yo no puedo llegar a cualquier X lugar y hacer lo que yo quiera, porque si así se rigiera el mundo, yo no tuviera problemas en la vida. Claro. Si yo pudiera hacer lo que yo quisiera, pero no creo que estemos dentro de lo que es volver al verano del 2019. La manifestación de ayer pues era en contra de lo que es el aumento de la luz. Lamentablemente, pues yo creo que Tito Kayak siempre es el que sale perjudicado en todas las manifestaciones. Pero hacía un rato que no se sabía de él, ¿verdad? Hacía un tiempito que no sabíamos de Tito Kayak, pero esa manifestación, por el hecho de que haya un alza en lo que es la luz y la situación de Luma, no creo que estemos de regreso a lo que fue... Digo, ahora es New Fortress, porque Luma ya pasó a... ¿verdad? Pues New Fortress, pero no creo que estemos de regreso a lo que es lo que fue el verano del 2019. Yo no veo las condiciones, no hubo un chat, no ha pasado un desastre natural, gracias a Dios, ¿verdad? Esperemos que no pase tampoco, porque todavía hay actividad en el Caribe que pudieran, dice, hasta noviembre estar en términos... Digo, hasta la temporada culmina hasta noviembre. A finales de noviembre. Pero de ordinario, ya cuando pasa septiembre es más tranquila. Ya estamos a salvo. Ajá, entonces, no sé, vamos a ver. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Seguimos discutiendo los asuntos aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Me acompaña la licenciada Ana Margarita Ruiz y Ramos. Y, licenciada, propuesta demócrata para frenar el cierre del gobierno es rechazada nuevamente en el Senado. Pero dice Donald Trump que él pudiera estar de acuerdo en tratar de conciliar algo con lo del Obamacare, que es lo que quieren nutrir de alguna manera, pero que este programa lo que ha hecho es beneficiar a migrantes indocumentados. Y ya vamos en el 7º día, ya vamos una semana de cierre de gobierno
federal. Mira, a mí el cierre del gobierno en Estados Unidos me preocupa mucho porque, como dicen por ahí, si Estados Unidos tiene un catarro, nosotros nos da ¿qué? Una pulmonía. Yo tengo fe y espero de que pues tanto el Partido Republicano como el Demócrata podamos llegar a algún tipo de acuerdo de que el gobierno abra nuevamente porque es una situación crítica. Honestamente, no veo al presidente Trump con el mejor ánimo de llegar a algún tipo de acuerdo razonable, pero espero que pronto puedan llegar a lo que sea una solución salomónica, porque es que si no, el panorama no pinta bien. Sí. Si no pinta bien para los americanos, para nosotros pinta peor. Y un punto muy importante es que esto va directo a, no la capital federal, vamos, ni ciudades grandes, va a los pequeños, o sea, está el secretario de Salud aquí en Puerto Rico diciendo que no se van a poder accesar los fondos del WIC. Entonces, si bien hay unos asuntos inclusive que están exentos y que tienen que seguir dándose los servicios, aunque no se les pague a esos funcionarios, la realidad es que hay otro tipo de servicios, como por ejemplo lo de los cheques. Pues no vamos a paralizar, pero sí, ya no salen cheques del Seguro Social, gracias a Dios, ¿verdad? Y por estos mismos propósitos. Pero en un momento dado se veía, en la práctica, habían cosas que si bien decían, no, eso no se va a paralizar. Pero es que alguien tiene que hacer esto otro, ¿no? Y hay ciertos asuntos que va al Middle América y va a los distritos de esos congresistas que van a la elección el año que viene. Sí, es una situación de que tenemos el gobierno cerrado, hay unos fondos y hay unos servicios que no se van a paralizar, pero entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién los va a proveer? Definitivo. Se convierte en un juego de dominó en el que se cae una pieza y todo por ahí para abajo sigue básicamente en debacle. ¿Dónde pudiera aterrizar esto? ¿Entiendes? De acuerdo a cómo está la polarización con la situación migratoria, lo de la política arancelaria, esto ahora de los movimientos militarizados a ciudades importantes en los Estados Unidos, porque dice él que hay un estado de guerra y está invocando una ley que por allá del 1700 y pico, ¿no? 98 me parece que fue, sí. Para el estado de guerra. Pues mira, yo pienso que el presidente Trump, yo a veces pienso que le gusta vivir en un estado de guerra. Uh-huh. ¿Dónde podría parar esto? Qué buen punto. Sí, no, porque te da oportunidad de hacer otras cosas. Claro que sí. ¿Cuál es la verdadera agenda que está detrás de todo esto? ¿Y dónde podría parar esto? Pues la respuesta es que, más allá de lo que sea un punto negativo en la historia de los Estados Unidos, yo no veo ahora mismo más ninguno. Y como te dije, en cuestión de lo del cierre del gobierno, a mí me preocupa mucho. Nosotros somos somos territorio americano. Muchos de los servicios que se dan en Puerto Rico son a través de propuestas de fondos federales. Uh-huh. El asunto de que hay un movimiento militar a ciudades importantes, mi pregunta es ¿por qué y para qué? Uh-huh. Así que, ¿dónde podríamos parar? Eso es una muy buena pregunta. La recomendación de la Fiscalía Federal de 1 año de cárcel para la exgobernadora Wanda Vázquez. Yo dije ahorita que esto obedecía a 3 razones principales. Las expresiones de los abogados de que el caso era débil. En la moción informativa, el asunto de que ni la Fiscalía ni la juez están muy contentas con el acuerdo y la directriz que se dio desde Washington, y el asunto de las escoltas inclusive, que no demuestra humildad ni contrición por parte de la gobernadora, porque si fuera otra, renunciaba ella misma a esta situación. Sí. ¿Cómo lo ves? Pues mira, aquí hay varios asuntos. Primero que todo, tenemos una situación en la que cuando tenemos a políticos o personas reconocidas que están siendo pues juzgados, ya sea en la esfera federal o estatal, y el proceso culmina con, por así decirlo, con la palabra cárcel, la gente tiene como una histeria colectiva. La realidad es que eso yo lo vivo todos los días en los tribunales. Una persona comete un delito, el tribunal la juzga, se pasa la prueba, se encuentra culpable, ya sea de un delito o varios de los delitos que se le imputaron. La cárcel es una probabilidad totalmente razonable cuando se prueba el delito más allá de dudas razonables. Es una probabilidad. En cuanto a lo que mencionaste de las expresiones de los abogados. De las expresiones de los abogados, uno como abogado muchas veces tiene mucha presión de sus clientes. Y uno como abogado tiene que tener No me vas a decir que eso fue a instancias de ella. Eso lo desconozco porque tú sabes muy bien que las conversaciones abogado-cliente son parte de los privilegios que nada más esas partes van a conocer. Pero uno como abogado tiene que tener la suficiente malicia y poder discernir entre lo que el cliente te pide y lo que al cliente le conviene. Uno no puede estar hoy presentándote frente a un juez y diciendo,
sí me declaro culpable, sí acepto X cosas, sí acepto esto, sí acepto lo otro, y de repente presentar una moción tratando de aclarar, de cambiar o de limpiar de cierta manera lo que ya se le había dicho al tribunal, porque entonces se convierte en un para atrás y para adelante. Y eso muchas veces causa molestia no solamente al juez, también al fiscal, porque entonces, ¿qué estás haciendo? Hoy digo que acepto que hice esto y mañana presento una moción informativa diciendo, no, pero lo hice, pero no hay prueba, pero esto, pero lo otro. Tú tienes que tomar, uno como abogado tiene que crear una teoría, tiene que tomar una decisión y tienes que irte detrás de esa teoría y defender tu caso desde el principio hasta el final como lo comenzaste. Wanda Vázquez es abogada y fue fiscal. Y es verdad que no es lo mismo uno estar de afuera que estar de adentro, que ser la persona que están juzgando. Pero muchas veces en los casos, pues, se toman decisiones que no siempre son las mejores. Hay unas etapas particulares que uno tiene que tener más cuidado con las expresiones que en otras. Bueno, y una de ellas es cuando te declaras culpable y estás esperando sentencia. exactamente. Porque los jueces ven televisión, los jueces leen periódicos. Claro que sí. Los jueces escuchan Nación Z. Los jueces ven redes sociales. También, claro. Ellos claro. no son personas. Hay muchas veces que uno piensa que los jueces están encerrados en una cápsula y no están propensos a ser pues contaminados de alguna manera. No, los jueces son seres humanos. Los jueces son seres humanos. ¿Los jueces tienen redes sociales? Sí. Tapadito. Algunos sí, otros no. ¿Hay algo ahora de eso en las reglas nuevas de ética? ¿Ya no han tomado el curso? Yo no lo he tomado todavía. No, yo no lo he tomado todavía. La campaña me tenía bastante entretenida, pero lo tenemos que tomar. Porque Sí, nos lo van a exigir prontamente. Tengo serios issues prontamente. Con lo de expresarse en programas como este, ¿verdad? Y de análisis en términos de lo que pueda hacer un fiscal, lo que pueda hacer un abogado de defensa o lo que podamos hacer los abogados que comentamos a diario. Yo tengo serios issues con las restricciones que le tienen a los jueces porque para mí ellos siguen siendo seres humanos. Claro. Ellos hacen una labor, conozco muchos jueces, hacen excelente labor, pero no podemos tal vez partir de la premisa que los jueces son personas que viven encerrados en una burbuja. Claro que no, los jueces tienen amistades, tienen vecinos, tienen familia. Sí, pero hacer expresiones públicas o comentar sobre los casos, ¿no? Lo que pasa es que eso es algo que ni siquiera un abogado debe hacer. O sea, uno siempre tiene que guardar la ética. Yo soy abogada de familia y yo me rijo principalmente en esos casos y esos casos son de carácter privado. O sea, yo no discuto casos de familia ni siquiera con un familiar de un cliente que esté preocupado. Te lo tienes que preguntar a él. Porque mis conversaciones con esa persona son... y el privilegio es de la persona. Si lo quieres renunciar y hablar... si lo quiere decir al pueblo y comentarlo en su Facebook, como también hay muchas personas que comentan los casos en su Facebook, ya eso es su problema. Pasa, también claro. Pasa. Y le disparan a los otros abogados. Claro que sí. También se ve. Pero volviendo al tema de lo que de Wanda Vázquez, yo entiendo que tal vez no... Pero fíjate, aquí ha habido casos, aquí en Puerto Rico, donde quizás tenías al jurado dividido, which is not bad, no es malo. ¿No eso es una buena estrategia? Y en X número de minutos, por expresiones hechas frente al tribunal, te los echaste todos el jurado se pone de acuerdo y te pasa juicio. Ha pasado. Sí, pero yo pienso que en el caso de ella... Entonces, estas son las segundas expresiones de este grupo de abogados. Porque había habido aquella expresión también en programas de análisis donde decían, y fue en Pelotadura inclusive, que decían que eran unos fiscales jóvenes motivados, que le querían meter un tiro en el pecho a su cliente. Mano, no se me olvida, porque cuando y un abogado que fue fiscal federal, y hacer esa expresión en televisión nacional, dejó a todo el mundo hablando por días y semanas de esa expresión. Y ahora después es que el caso de fiscalía era flojo y que se podía, que había evidencias exculpatorias, al punto de que la juez dijo, pues vamos a ver el caso. Exactamente. Entonces, ¿verdad? Estas etapas particulares, en ese momento, cuando hacen esa expresión, todavía no se había formalizado el acuerdo. Es que vuelvo al génesis del asunto. Son asuntos que crean pasiones hasta los mismos abogados y en la fiscalía. Son casos delicados que la toma de decisiones, la creación de estrategias, la formulación de lo que va a ser la teoría y defensa de mi caso, tiene que estar bien definida desde el principio, porque es una línea bien finita que si te llegas a molestar por X o Y cosa y dices algo, como acabas de decir, que moleste al jurado, que moleste a la juez, tienes el caso perdido. Es un turning point que en un minuto ibas bien y de momento te fuiste por el barranco. Breve, las escoltas también tiene que ver aquí. El hecho de que ella insiste. Claro que sí, pudo haber creado molestias. Se estaban trabajando hace poco asuntos para eliminar las escoltas. Sabes que estás en un proceso federal. Yo personalmente las hubiese renunciado. Yo no sé si la han llamado o lo que sea, pero ella debería haberla hecho. Yo personalmente lo hubiese renunciado desde el principio. Desde el principio las hubiese renunciado. Licenciada, gracias por estar por acá con nosotros. Gracias. Ciertamente
¿verdad? Una posición distinta y me gusta. Podemos abordar temas políticos y temas también legales. Agradecido. No, agradecido a ustedes por la invitación. Bueno, esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos seguros porque llegó el hachero con su yel. En la línea telefónica tenemos al representante José Cheito Hernández y Concepción. Buenos días, representante, bienvenido. Buenos días, Eddie, a todos los que nos escuchan a través de Nación Z. ¿Hay amnistía o no hay amnistía? No voy a pagar, no quiero pagar los tickets, no quiero pagar los recargos ni las penalidades, ¿qué es la que hay? Bueno, estamos trabajando en un proyecto de amnistía que la semana pasada pudimos tener el informe de la OPAL, que es la que se encarga de hacer los informes económicos en la Asamblea Legislativa. El informe fue bastante revelador, bueno, por lo menos. Ayer hablaba de 561 millones casi de dólares en 3 años. Más de 550 millones en 3 años. Wow. Que no se han recaudado por parte del DITOP en multas de ley 22 por no entrar en detalle de cada una. Uh-huh. Así que nosotros, ¿verdad?, estamos trabajando esta amnistía, que es un 40% a la totalidad de la deuda, y me explico. Si usted tiene una deuda con el DITOP, que entre el pago de la multa y los intereses llega a $1,000, pues obviamente le vamos a dar el 40% de la amnistía, así que va a pagar $600, por darte un ejemplo específico, ¿verdad?, de qué vamos a hacer con la amnistía. ¿Por qué estamos haciendo esto, Eddie? ¿Verdad? Hay mucha gente que se ha preguntado por varias cosas. Esto es un win-win, tanto para el gobierno como para la gente. ¿Por qué? Porque nosotros desde que llegamos aquí hemos tenido un solo norte. Hemos trabajado varias cosas, pero también hemos tratado de devolverle la seguridad a las carreteras. Hemos hecho un montón de proyectos donde se han aprobado, ya son ley, la gobernadora lo ha firmado, gracias a Dios, que hemos trabajado para hacer eso, para que la gente esté transitando de la carretera bien. Y esto va a hacer que mucha gente se ponga al día. También que mucha gente que en su mayoría son de la tercera edad, han recibido multas que tienen que ver con el malvete vencido. No sé si lo recuerda, que todavía está pasando, que mucha gente se le ha olvidado renovar su malvete. También se va a poder... Vamos para allá ya mismo, porque hay una iniciativa ahí de Nelly Lebrón que quiero hablar ahorita, pero continuamos en esto, porque me parece... Hay gente que dice que esto es premiar a los irresponsables, porque la gente que no paga, ¿verdad?, con todo y que tiene una disposición que en los primeros 30 días creo que te reducen a la mitad, ¿no? Correcto, correcto. No, te reduce un 20%, pero si te das cuenta, en el informe también se desprende que esto el 55% paga, el 45% no. Uh-huh. Así que sí, claro, hay un grupo que se va a beneficiar que no paga, pero esto va dirigido también al que paga, ¿verdad? También va a tener ese beneficio, y como están las cosas hoy en día, van a tener ese beneficio de pagar menos. Así que, ¿verdad?, nosotros estamos haciendo esto, el gobierno va a poder recaudar más rápido. Así que el gobierno va a poder recaudar sobre $160 millones en estos 180 días que duraría la amnistía, que son $180 millones que muchos de ellos no estaban contemplados en el recaudo, ¿verdad? Así que obviamente el gobierno también vamos a explicar eso, representante, porque hay una expectativa de recaudo, y esa es la parte quizás de vendérselo a la Junta de Supervisión Fiscal, porque muy probablemente mucha gente va a decir, pero ¿cómo le vas a dar un descuento? Que lo paguen, porque si yo pago las mías, ¿por qué otra gente no debe pagar las de ellas? Pero la realidad es que hay gente que no la paga. Y no hay manera de alguna manera, no hay alguna forma de hacerlos pagar y que ese dinero se cobre en su totalidad. Pero la realidad es que verdad que la gente no ha pagado, o el DITOP no ha cobrado bien. Pues una de las dos, ¿verdad? Así que son 550 millones que no se ha recobrado en 3 años, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente, si no se ha recobrado en 3 años, la probabilidad de que se cobre sigue siendo baja. Así que con esta amnistía va a aumentar esa probabilidad de que se cobre. Pero es que si yo tengo que renovar una licencia, tengo que renovar un malvete, ¿cómo es que la posibilidad de cobrarla? La gente se muda quizás de Puerto Rico, se van y lo dejan ahí. Claro. No. Hay un grupo de eso y se desprende del informe que no está en Puerto Rico, que fue un carro pérdida total. Son varias opciones, ¿verdad?, que están también en ese número. Ahora bien, también se desprende del informe que sobre $70 millones que no estaban contemplados van a poder, ¿verdad?, recibir el gobierno, que está contemplado en el informe de recaudos, que va a poder recibir el gobierno adicional a lo que pudieron haber recibido. Así que esto es un win-win como quiera para la gente y para el gobierno. La propuesta original era de un 55%, tengo entendido. La propuesta original era un 35%. Y también... pero no contemplaba las penalidades y contemplaba penalidades de hasta un 100%. Pero ¿qué pasa? En estas conversaciones que tuvimos con la Junta de Control Fiscal, con la Fortaleza, con distintos grupos,
nos percatamos de que era un proyecto difícil de aprobar luego de que saliera a la Cámara, ¿verdad? Que podía tener un veto por parte de la Junta de Control Fiscal, así que hicimos un proyecto que cumpliera con todo, ¿verdad? Y por eso nos tardamos, porque trabajamos un proyecto correcto para que después no recibiera un veto por parte de la Junta de Control Fiscal. ¿Y la Junta está on board con esto? La Junta está informada, nos hicieron, ¿verdad? Comentarios. Representante. Estar Eddie, lo que pasa es que la informado. Junta nos hizo comentarios y pasa pocas veces, ¿verdad? La Junta Sí. casi nunca hace comentarios a ningún proyecto que no esté finalizado, porque después lo cambian o se hace enmienda, y obviamente pues esos comentarios pues ya no ocurren. Pues ellos nos hicieron comentarios acerca del 40%, son comentarios bastante buenos, así que por eso nosotros nos movimos a eso, porque vemos, ¿verdad?, que podemos tener un proyecto correcto que va a ser aprobado al final del camino, porque es un win-win. Este proyecto sí es un win-win para el gobierno y para la gente. Definitivo. A esos efectos, ya teniendo, ¿cuándo pudiéramos ver esto para empezar por ahí, quizás? El próximo jueves nosotros vamos a tener una vista ejecutiva donde vamos a aprobar el proyecto en comisión y debemos la semana que viene estar aprobándolo en el pleno de la Cámara y entonces pasarlo al Senado. Y no habría entonces que hacer de reglamentos ni nada, eso pasaría y se vería de implementación automática. Implementación luego de los 30 días de aprobación del proyecto, o sea que la gobernadora lo firme, y duraría 180 días, de 120 a 180 días. Sería la ventana de tiempo para tomar ventaja de eso. Correcto. Eso y así. todo está cubierto ahí, los de parking, los de exceso de velocidad, los de malvete, todo está contemplado ahí. No están cubiertos los municipales, no están cubiertos los boletos municipales. Okay. Pero mayormente son los de parking, ¿verdad? Correcto. Todo lo que son ley 22 menos los municipales, pero pudiera ser que se incluyan, por eso estamos esperando hoy los comentarios de la asociación y de la Federación de Alcaldes. Ajá. Así que eso todavía está contemplándose, por eso no hemos hecho la vista ejecutiva, porque estamos esperando sus comentarios. Veo. Representante, en el asunto de los todoterrenos, ¿por dónde va eso? Bueno, antes de irnos de ahí, lo que había presentado la representante Nelly Lebrón del Partido Independentista Puertorriqueño en cuanto a volver a una calcomanía que le indique a las personas. Aquí hubo que legislar para mandarle un email y un texto para dejarle saber a la gente que se le vencía el malvete. Con todo y eso, hay personas que no manejan la tecnología, es la realidad, y sí conducen vehículos de motor. Ella propuso la creación de un sticker, ¿verdad?, de recordatorio. Eso evidentemente tendría unos costos. ¿Por dónde va eso? ¿Es viable? ¿No lo ve viable? ¿Qué hay con esa propuesta? Tanto en Cámara y en Senado hay propuestas, ¿verdad?, que tienen que ver con volver a lo que había antes o algo parecido. Okay. Nosotros radicamos y se convirtió en ley. Ajá. El proyecto que recibe notificaciones electrónicas a la gente. Por ejemplo, ahora mismo 2.3 millones de vehículos o de personas tienen carros, 1.9 millones de esas ya tenían el número de teléfono en el sistema. Así que cerca de 500,000 o 400,000 personas no reciben esta notificación. ¿Qué tenemos que esperar? Nosotros radicamos este proyecto, se convirtió en ley, estamos dándole 2 o 3 meses para ver cuánto ha bajado la cantidad de multas que se le han dado por notificación de malvete. Okay. Porque sí nos hemos recibido que ha bajado sustancialmente en los primeros 2 meses la cantidad de multas que se han dado por notificación de malvete, porque no tiene el malvete vencido. Y sí hemos visto que la notificación está llegando bastante rápido, o sea, incluso más de lo que dice la ley. Así que tengo que felicitar a Litos por eso, porque honestamente ha pasado así. Así que yo esperaría un mes más a que nosotros podamos evaluar cuál ha sido el impacto. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto económico. Pudiéramos evaluar un proyecto quizás, y esto, ¿verdad?, lo digo especulando, pensando que hemos visto la opción, donde la persona que así lo quiera, que no sea obligado, ¿verdad?, que la persona que así lo quiera lo pueda obtener, ¿verdad? Eso pudiera ser una opción. Okay. Así que, ¿verdad?, todo esto puede estar en evaluación y lo vamos a evaluar, ¿no?, ¿verdad? Vamos a hacerlo correctamente, pero tenemos que esperar esa data de cómo ha funcionado la notificación electrónica, porque no creo que deba ser una imposición, pero puede ser una opción viable para la gente que así lo desee. Yo pensaría que quizá, mira, y le estoy dando la iniciativa, sí. Digo, yo no sé las cosas que se pueden poner, pero si la gente pone el sello de tú sabes que ahora los estacionamientos, la mayoría de esas vallas electrónicas funcionan con un sello, hay gente que lo pone en el sunroof, los que tienen sunroof,
que Sí. quizás las compañías de seguro o de seguro compulsorio te puedan poner un sellito, su malvete se vence, qué sé yo, una idea, algo así, ¿verdad? Y que se permita ponerlo también, porque hay cosas que no se pueden poner en el cristal del frente, pero esa sería una iniciativa quizás interesante y esa gente, ¿cómo se llama eso? Lo del seguro compulsorio, eso tiene un nombre, el grupo La que lo... aseguradora. Las aseguradoras, pero eso tiene un conglomerado, que hay varias aseguradoras que quizás puedan, ¿verdad? Sí, sí. Hacer algo de eso, ¿verdad? Porque si no vamos a ver la gente escribiendo en el cristal en Sharpie, se me vence el malvete. Quizás, yo, no yo creo sé. que yo creo que yo creo que hay opciones, o sea, la vamos a evaluar y vamos a tomar la decisión correcta por el bien de la gente, así que sí, nosotros estamos dispuestos a volver todo ese tipo de proyectos. Lo de los todoterrenos, ahora sí, representante, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuán pronto podemos ver por las carreteras terciarias o secundarias estos vehículos con su malvete, su pegatina y lo que se ha hablado en semanas recientes? Bueno, en semanas recientes se ha hablado de un proyecto que yo todavía no he visto, Esto está en las ¿verdad? Por recomendaciones eso solamente del informe del comité. eso han hablado de ello, ¿verdad? Yo todavía, a mí no me han presentado nada, ¿No porque le yo han no llegado estuve, las yo no soy miembro del recomendaciones a comité. usted? No, a mí no me han llegado las Ah, mira, recomendaciones qué ni tampoco bien. me han llegado ningún borrador acerca del proyecto, ¿verdad? Yo, obviamente, estamos esperando que la gobernadora y que Fortaleza radique el proyecto para hacer la evaluación Debe estar en la misma correspondiente, gaveta como del de siempre lo los hemos hecho. permisos y de la reforma contributiva, representante, probablemente. No lo sé, ¿verdad? Yo Ujú. estoy esperando, ¿verdad? Que con mucho gusto radiquen el proyecto para hacer una evaluación correcta, como lo hemos hecho siempre. Así que, ¿verdad? Todavía no he podido dar ninguna opinión porque no he recibido ni el borrador ni el proyecto en la comisión. Habiendo hecho público los participantes de ese comité, ¿verdad? Y hay personas muy serias como Memo González, que fue pasado representante y es el director de la Comisión de Seguridad en el Tránsito. Y me parece que fue alguien de la policía también a hablar sobre esto, de las recomendaciones de que pudieran transitar en vías municipales, que no fueran los expresos, vamos. Eh, Este, eh, ¿Estaría usted de ah, acuerdo con eso? ¿Le vería algún tipo de problemática? ¿No estaría de acuerdo con que se identifiquen que desde que salga del dealer o de la tienda ya haya un registro para ello? yo tengo que esperar que el proyecto se radique para verlo, ¿verdad? Y luego, pues, daré mis opiniones. Pero tendría primero que Pero esperar que el esas proyecto tres se que se han radique para dar mi opinión. adelantado, ¿le parecen bien? Más allá de lo que diga el Yo tengo que proyecto. Es que tengo que esperar que el proceso se radique porque se ha hablado sobre eso, Ajá, pero eso tiene que estar plasmado en el proyecto. Y ya. luego que esté plasmado en el proyecto, yo haré mi recomendación y mi comentario, pero yo no voy a hacer comentarios hasta que el proyecto no se radique. A mí me preocupa, no hay suficientes policías, representantes, y Claro, que en términos de si les permites transitar en la vía pública, ya automáticamente le diste licencia para todo y lo que te cogen, ¿verdad? Y lo que pueden causar los que no se saben comportar, porque hay gente que los conduce, ¿verdad? Responsablemente y en las fincas y demás. claro, Pero los que no claro. se saben comportar en la calle es un riesgo para la seguridad de todos los demás, no para ellos mismos. Sí, sí, sin duda hay preocupaciones y por eso yo, ¿verdad? Siempre he dicho Ujú. que lo vamos a evaluar en base a lo que radiquen. Por eso yo no he hecho comentario ninguno hasta que se pueda radicar el proyecto y como le he dicho a ellos, tan pronto me radiquen el proyecto, haré mis recomendaciones, haré enmiendas si tengo que hacer enmiendas y diré, ¿verdad? Cuál es mi opinión, pero todavía no he visto el proyecto, así que por eso responsablemente no he hecho En, ningún tipo de comentario. en estas dos sesiones de lo que vaya de la Asamblea Legislativa han habido bastantes proyectos y resoluciones que tienen que ver con el tránsito de nuestras vías públicas. ¿Cómo Eso así, está, quizás en comparación? Sabemos que no hay policías o que hay menos policías de los que había hace 10, 15 años, ¿verdad? Hay una merma en la población y se refleja ahí también. En el caso de las patrullas, hay domingos, por ejemplo, que yo salgo y no veo ni una sola patrulla. Hay veces que veo y hay tres o cuatro, ¿verdad? En términos de nuestras vías, ¿estamos seguros? ¿Hay suficiente policía para velar por eso? Sabemos que tienen tecnología nueva y todo lo demás, pero ¿hay suficiente patrullaje en nuestras vías públicas, representante? hay tecnología nueva en las patrullas, pero en vistas públicas, cuando trabajamos el asunto Ajá, del huileo, no sé si lo recuerda, que también se sí. convirtió en gracias a Dios, en la misma policía fue a las vistas públicas y mencionaron que en efecto hacía falta 1,000 policías 1,000 policías para para todo, mil carreteras nada policías, más. pero escuche lo que, ¿verdad? ¿Cuál era su planteamiento? 1,000 policías Anda para pa'l. todo Puerto Rico solamente para carreteras. Así que, ¿verdad? Que ese era el pedido que habían hecho en aquel momento en la vista pública. Sé que el comisionado de la policía, quien estuvo también con nosotros en esa pista, lo estaba atendiendo, por eso Sí. estaban trabajando la situación de las academias. Así que, en efecto, sí, faltan policías para atender esas situaciones. Y hay unas destrezas particulares que hay que afinar ahí, unos adiestramientos adicionales que debe tener ese oficial que interviene, ¿verdad? No solamente para su seguridad, sino para intervenir con la ciudadanía
y los boletos son distintos Correcto. al que quizás, ¿verdad? De alguien que está en la patrulla todo el día en un municipio, por ejemplo, un aspecto metropolitano, al que está en la carretera, los expresos y Por demás. ejemplo, una multa por William son $5,000, no es lo mismo que una multa de tránsito por llevarte una luz o alguna otra situación. Así que evidentemente la multa es mayor y también tiene aquí un riesgo mayor de que la persona se dé a fuga, así que obviamente también tiene otro tipo de adiestramiento. Así que evidentemente, claro que sí, hay Voy a que, llamar a ¿verdad? Memo Hay en que estos estar, días a ver cómo va sí, eso, si ya se han dado multas por claro. esa conducta. No sé si a lo mejor usted tiene estadísticas, Sí, pero sé señor. que aquí, Sí, ¿sí? señor. Se han ¿Los dado tiene? multas ya. Se han dado multas Ah, más. ok. No tengo la estadística porque volvemos, estamos esperando un tiempo para que no. Esto es como ¿verdad? Como una base completa donde nos dicen, mira, en este año se dieron tantas, y desde que este proyecto está corriendo, pues ya se han dado tantas, desde que es ley, ¿verdad? Así que nosotros ya este mes debemos estar recibiendo ambas multas, Mire por qué se ambas lo traigo estadísticas, la del Guileo y la de notificación Mire electrónica. por qué se lo ¿Ah? traigo, representante, en el contexto en que se lo traigo. Yo he sido Sí, un fiel defensor en que agravar penas no necesariamente representa un disuasivo de la conducta criminal como lo es esta por el riesgo de seguridad que representa. Y entonces el correcto. verdadero disuasivo es que hayan policía y tengan la tecnología y tengan la facilidad para detenerte y detener al que no se sabe comportar. Y Es que correcto. sepas que te van a coger y te van a procesar. Y hay, obviamente, todo un andamiaje para ello. Pero el hecho de agravar la pena del boleto, de que te inclusive ¿cómo se llama? Que te lleven el vehículo y te lo quiten y te lo expropien, eh, eh, Sí, no sé si verdaderamente representa ese disuasivo, pero nos lo dirán las estadísticas. Hay otras iniciativas que está presentando también que tienen que ver con tránsito, que su señoría sí. está presto a presentar. ¿Qué nos puedes adelantar por ahora, representante? Nosotros trabajamos en vistas públicas un tope de multa de Ajá, AutoExpreso, y me explico. Usted sabe que hace unos años atrás hubo un hackeo en AutoExpreso y miles de personas, sí. no cientos, miles de personas pagaron de más para poder renovar su malvete porque ocurrió el hackeo. Cuando ocurrió esto, pues no había muchas dudas en lo que pasaba con las multas en aquel entonces. Así que nosotros estábamos moviéndonos, siendo proactivos Ajá. y no apagando fuego después, a que cuando empiecen las multas, que será el año que viene en algún momento, todavía no nos han dicho la fecha, pueda estar todo controlado. ¿Y qué hicimos? Recalar un proyecto de tope de multa. Son bien pocas las personas que sobrepasan los $600 en multas anualmente. Así que nosotros le pusimos un tope para evitar que esto vuelva a ocurrir. Ujú. En caso de que pase una situación como esta, pues obviamente ya sabes que de una cantidad no vas a poder Vamos a pasar poner un ejemplo, vamos a poner en un multas. ejemplo. Eddie López iba a Sí, exceso de velocidad y le dieron una multa de $150. Yo sé que usualmente son, vamos a ponerla de 200. ¿Qué sí. pasa con esa multa el mes que viene si yo no la pago? No, es solamente AutoExpreso, me explico. Ah, ok. Pasaste peaje, Ajá. usted sabe que usted pasa 4 peajes, no tiene dinero y va a pagar, pues ya tú sabes que 4 multas, $15 por cada peaje, no importa el día, es por cada peaje. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Cuando pasó la situación del hackeo de AutoExpreso, para Ajá. dejarlo claro, fueron miles de personas que a lo mejor tenían una deuda de $200, $300, $400 que pagaron 1,000, 1,200, 1,300. ¿Por qué? Porque hubo un hackeo y al final del camino nunca se pudo concretar correctamente cuándo era lo que debían. ¿Y qué pasa? La gente, porque tenía que robar su malvete, pagó de más. Eso son los hechos, eso pasó así. Pues nosotros, Sin haber preveyendo que habido una una cosa debida como esa, notificación de que no tenía balance, de correcto. que había Y, incurrido en una violación, en que pasaran las 72 horas que me parece que hay para rellenar si es que correcto. te quedaste sin balance. Ajá, Correcto, pues nosotros estamos radicando un proyecto de tope de multa ajá. para que eso no vuelva a ocurrir. Así que la gente sí va a recibir la multa, sí va, no le vamos a bajar la multa, ¿verdad? La cantidad de multa que reciben cuando pasan autoexpresos, pero le vamos a poner un tope para que no pase una cantidad. Eso es uno. Dos, también estamos evaluando en un proyecto, obviamente ver cuánto tiempo va a haber para la notificación de día. Usted menciona 72 horas, eso Ujú. puede cambiar. Ok. Así que estamos tratando de concretar un proyecto completo donde la gente sepa cuando se prendan las multas, esté segura A que 15 se va a trabajar pesos, correctamente. a 15 pesos, representante, habría que pasar 40 veces por el peaje comiéndoselo, o sea, sin tener balance, más allá de lo que cuesta el peaje. Ahí dan Sí, los $600. te sorprendería la cantidad de gente que pasa porque recuerde que es por peaje y no por día. Así que hay gente que piensa que son $15 por día, pero son por peaje. Así que usted pasó 7 peajes ida y vuelta, son 14. Ajá. Pues, ¿verdad? Eso es lo que ya ahí son 14 en un día.
Ujú. Estamos hablando de una cantidad bien alta de peajes. Nosotros tratamos, ¿verdad? Y hemos hablado con la Junta para ver cómo trabajamos la situación de la multa, pero por el momento sigue siendo $15. Lo que sí podemos establecer es este tope de multa para que no ocurra esa situación que ocurrió hace unos años atrás. Representante, y para ese propósito, ¿los $600 son por mes, por año, o es Por para año. siempre? Por Es año. por año. O sea, que si el año que viene incurre en lo mismo, son otros 600 y no sube de ahí. Correcto, no sube de ahí. Ya. Y eso obviamente incide en las finanzas del Estado. Correcto, sin embargo, Ujú. no hay un impacto fiscal, nos ha dicho el DITOP, van a presentar y ya presentaron su ponencia sobre eso. Nosotros le vamos a dar vistas públicas, esta semana no, la próxima, el próximo jueves de arriba tenemos vistas públicas sobre esto, así que Ujú. vamos a discutirlo, no, como lo hemos hecho siempre, Eddie, desde que yo llegué aquí me he caracterizado por siempre abrir los proyectos a discusión. Y hay gente que viene en contra, hay gente que viene a favor, y al final del camino tratamos de llegar a un entendido donde la gente se beneficie y el gobierno tampoco tenga pérdidas. Digo, Así y lo hemos hecho desde el obviamente hay un principio y lo vamos a seguir factor, haciendo. hay un factor especulativo aquí de quién infrinja la ley, pero hay unas estadísticas que son bastante certeras en cuanto a qué delitos o qué situaciones violatorias de la ley ocurren por año, ¿verdad? Y son bastante Sí, acertadas esos pronósticos. correcto. Son bien aceptadas porque tienes una estadística bastante completa. Ujú. ¿Qué pasa? Claro, esa estadística ha cambiado porque ahora mismo el 35% de la gente que pasa por los peajes Mm. no tiene No tiene balance. dinero, así que El no tiene balance. 35%. El 35% de la gente que pasa por los peajes no tiene balance. ¿Por qué? Pues No. como no hay multa, esperan a final de año, cuando se va a renovar el malvete, para pagar. Así que cuando las multas estaban encendidas, era solamente el 7%. ¿Hasta cuándo no hay ¿Verdad? Así que multa? Porque eso yo creo que se va a acabar pronto, ¿verdad? hasta el año que viene no hay multa. En algún momento del año que viene van a volver las multas. Pero antes de eso, O sea que antes de solamente que somos vengan las multas, responsables ahora vamos a mismo terminar por este los proyecto. balances del peaje que no pagamos. ¿Perdón? Ahora mismo la realidad es que solamente es responsable ese conductor por el peaje que no pagó, la cantidad del peaje. Sí, solamente paga el peaje al final de cuando vaya a renovar su malvete, paga el peaje. No debe ser así porque eso es un sistema Lo pagues prepago. ahora o lo pagues en 3 Dinero. años, como quiera, lo único que eres responsable, eso no sube. No hay multa ni penalidad. No. Una vez se prende la multa, vas a recibir la multa. Ahora. Ajá. Ahora. La realidad de No, ahora ahora es no hay que multa, no hay multa. no hay multa, no, O correcto. sea, no que hay el multa. medio Hasta peso que me que cuesta el vuelva a peaje o el 1.50, lo pague ahora o lo pague en 3 años, y siguen siendo los mismos 1.50 y no sube. No, porque cuando vayas a renovar tu malvete tienes que pagar el peaje, tienes que pagar los peajes completos para poder renovarlo. ¿Qué pasa? La gente está esperando, y no debe ser así, Ujú. para dejarlo claro, a renovar su malvete para pagar todos los peajes pendientes que tenía durante ese año. Porque no hay El penalidad. 35% de la gente está haciendo eso. Sí, claro que es una barbaridad, Wow. sin duda alguna. Y antes era el 7%. Y fíjate la diferencia, estamos hablando de 2 o 3 veces más de lo que era antes. Y eso está pasando porque no hay multa. Así que el año que viene van a volver las multas de los presos, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo correctamente. Vamos a terminar este proyecto y vamos a hacer un proyecto completo donde la gente se sienta segura de que lo que va a pasar es lo correcto y no lo que pasó Representante, anteriormente. yo me sospecho que va a seguir Sí. siendo igual. El mismo porcentaje, así le pongan la multa, va a seguir pagándola cuando tenga que renovar. Mire, ¿qué está pasando Sí, en el ahí está. distrito? Hay una actividad en la mañana de hoy, entiendo, allá en el distrito suya de diversos servicios. Nosotros tenemos actividad el viernes, Ujú. donde tenemos un impacto en el residencial Jardines de Paraíso. Vamos a estar allá con el municipio de San Juan, vacunación de mascotas. Estamos haciendo esto todos los meses, Eddie, 2 veces al mes para llegar a la gente. Por ejemplo, ayer estábamos en caminata legislativa en la barriada de Venezuela, donde ¿qué hacemos nosotros? Caminamos las comunidades, atendemos las situaciones de la gente. Al otro día hacemos las llamadas a las agencias pertinentes, Acueducto, Importante. Luma. Ese insumo es. Y tengo que decirte algo, es impresionante. Ayer yo solamente trabajé, 13 casos de personas que se habían quejado por la situación de alumbrado o de postes dañados o de fluctuaciones de No puede energía. ser. Tienen que haber sido 2 o 3 nada más. Escúchate esto, Representante, me y por eso traiciona el radica esta tiempo. resolución, Ajá. porque le dan una multa, se la cierran que la han trabajado y no ha pasado nada, no lo han trabajado. Gracias, Entonces le representante. dicen, no, ya sí. Un abrazo, cómo no. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Con nosotros en la mañana de hoy la senadora por San Juan del Partido Nuevo Progresista, Nitza Morán y Trinidad. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Eddie. Encantadas otra vez de estar aquí en este estudio Nación Z. Todos los radios escuchan, los madrugadores, buenos días.
Buenos días, buenos días. La comisión siempre, sé que es banca, seguro, ¿y qué más? Comisión de Desarrollo Económico, Desarrollo Económico. Banca, Seguro, Nada más. Cooperativismo y Pequeños Negocios. Hay un par de cosas bien interesantes en ese pipeline que se están trabajando y ya se han trabajado muchas de ellas. Hay productividad, en esa sí hay productividad. Hay mucha productividad, estamos trabajando fuertemente con muchos proyectos que han llegado a la comisión, sobre 70 proyectos, ya nosotros estamos casi tocando el 90% de todos los proyectos ya trabajados, así que para el final de esta sesión ordinaria espero haber ya completado casi, ¿verdad? Un 98% de todos los proyectos. Estamos bien productivos, varios proyectos de todos los temas, Eddie. Hemos tocado todos los temas, aparte de todos los temas de administración que están, ¿verdad? Recientemente estuviste hablando sobre la reforma contributiva, que a pesar de que no está en mi comisión, pero tiene que ver con todo el entorno de desarrollo económico y cómo va a ser el comportamiento contributivo. Los permisos, que no son parte de mi comisión, ¿verdad? Eso está en otra comisión, pero también tiene que ver con los pequeños negocios. Así que básicamente mi comisión está relacionada con el resto, en conectividad, como digo yo, de todas las otras comisiones y todos los proyectos que llegan ahí. Muchos, ¿verdad? Tienen que ser bien analizados porque de alguna manera u otra, especialmente para los pequeños y medianos comerciantes, les afecta. Vimos un proyecto de ayer muy loable sobre un descuento a los veteranos y que tenían que tener un rótulo permanente para, ¿verdad?, anunciarle al veterano que tenía ese descuento en esos establecimientos. Más sin embargo, se traduce en los pequeños negocios en un rótulo más que tienen que postear y nosotros estamos tratando de flexibilizar eso y ver cómo nosotros podemos atenderlo. Aquí la realidad es que hay muchas cosas que están sucediendo que nos afectan. En términos de desarrollo económico, pues la parte de la reforma contributiva, ¿verdad? Y a todas aquellas que podemos ayudar a los ciudadanos a tener esa ayuda contributiva, les aliviaría a todo el mundo. Tenemos algo muy interesante en banca. Ha llegado un proyecto, es una resolución de investigación, pero sobre los reverse mortgage. Porque aparentemente han habido varias denuncias sobre el asunto del adulto mayor que ha caído, ¿verdad?, en este trámite bancario, y así que ha llegado la resolución de investigación muy interesante por demás. A nivel de cooperativismo vemos un crecimiento increíble, a pesar de que esto no es una cartera que está trabajando el cooperativismo. Fíjate que eso también hemos traído a colación de que las cooperativas realmente no tienen una cartera grandísima de los reverse mortgage. Más sin embargo, esto es un estatuto bancario que ha crecido, que sí se encuentra en parte de la edad mediana al sur de la isla, pero ha calado ya en el área metropolitana, y eso es muy bueno también porque hay muchas personas que les gusta el sistema de cooperativismo, y los pequeños y medianos comerciantes, como te mencioné, la parte contributiva, la parte de los permisos. Eso se ha estado elaborando. Yo creo que la orden ejecutiva de la gobernadora 2025-12, a pesar que va dirigido a grandes empresas, ¿verdad?, la manufactura, tiene que ver mucho con lo que ya ha denominado el Fast Track, que es un permiso que se le da provisional a esta compañía para que se establezca en Puerto Rico bajo el concepto de reshoring. No sé si has escuchado ese concepto. Ese es para la atracción, la manufactura, la farma. Más sin embargo, estuvimos reunidos con Invest Puerto Rico y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Pero para lo mismo que hacer el nearshoring y todo. Le damos todo al de afuera, y para el de aquí, que está moliendo vidrio, no hay la misma oportunidad. Pues yo creo que nosotros debemos de movernos, y que es muy interesante también, ¿verdad?, hacia dónde es que debemos dirigir estas iniciativas. La realidad es que muchas de estas cosas se hacen con fondos federales o iniciativas, especialmente el Departamento de Desarrollo Económico para los emprendedores. No obstante, no hay nada que alivie realmente a las personas que llevan aquí más de 10 años establecidos, dando un servicio directo a la comunidad, porque es que el pequeño y mediano es el que le da el servicio a las comunidades en momentos de emergencia. Yo creo que ahí es que nosotros debemos estar mirando, y hemos entrado en unas conversaciones para saber si podemos identificar algún tipo de ayuda, como pasó para la pandemia, ¿verdad? Eso fue a nivel federal, pero a lo mejor pudiéramos buscar unos alivios para los pequeños y medianos comerciantes. Los retos son grandísimos, pero recientemente hemos tenido números de quiebra
que yo creo que eso también es muy importante de atender, va en aumento. Las reposiciones de vehículos. Las reposiciones de 24% vehículos. de un año para otro. Vamos a ver, ya tú verás que a nivel de banca vamos a tener unos números altos sobre las hipotecas, ¿verdad? Las personas que están pagando hipotecas que también van va a haber, me parece que nosotros vamos a ver algo así porque en todos los estatutos comenzaron con los vehículos, los capítulos de quiebras a nivel de individuo y estamos viendo quiebras a nivel corporativas y eso va en aumento. Quizá un 4% en un aspecto individual, ya un 11% en los negocios debido a un sinnúmero de cosas que están sucediendo y para atajarlo, pues obviamente los costos de los servicios básicos de agua y luz, los costos de la inflación en los productos, a pesar de que, ¿verdad?, los aranceles no nos han afectado o sí nos han afectado en ciertos aspectos, pero a nivel mundial todo producto en góndola ha subido. Y eso se repercute en que, ¿verdad?, los negocios han tenido que tener ese aumento, pero el consumidor, a pesar de todo, en vez de llevarse 3 latas, se está llevando 1 lata. Y eso, pues, en números y centavos, ¿verdad? Redunda en que hay un consumo menor, pero tenemos que estar vigilantes porque si estas quiebras siguen en aumento, la realidad es que se va a traducir en que no vamos a ver una mejoría en 5 años. Y eso es preocupante, ¿verdad? Aquellos que están en el aspecto financiero sabemos que en 5 años eso no van a mejorar los números, más sin embargo, en otros aspectos pues tenemos un desarrollo económico en el turismo que no lo podemos obviar, que ha traído una inyección directa e indirecta. Y aquí tenemos entonces el resultado después básicamente de los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico y que algunos no quieren darle el aval, pero sí hubo una inyección económica que redundó, ¿verdad?, hasta en los pequeños y medianos comerciantes. Vamos a hablar de eso un poco y yo creo que nos ayuda esa inyección económica. Los circos también son divertidos y son espectáculos, no necesariamente lo hace música y la lírica tampoco. Ni tampoco, lamentablemente es así, pero es una inyección que no tuvimos que buscar. Y vamos a hablar de la unidad de la gran convención de la Asamblea del PNP cuando regresemos. Esto es Nación Z con el licenciado Luis López atrás. Continúo dialogando dentro y fuera de micrófono con la senadora Nitza Morán Trinidad, senadora por San Juan y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Banca y Seguros. Por fin lo dije Banca, bien. Seguro, cooperativismo y pequeños negocios. Son 5 temas que estamos tocando en la comisión. ¿No le va a dar el cuatrenio? Me da el cuatrenio, ya tengo una práctica, como te anuncié, ya estoy sobre el 80%, casi el 90% de los proyectos ya atendidos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo legislativo y esa es la manera de yo poderles reflejar a mi distrito senatorial que fui electa para hacer el trabajo legislativo, atender comunidades, decir presente en todas sus actividades, tratar de, ¿verdad?, ser una mano amiga, una aliada para poderlos ayudar en lo que necesiten. Igual a aquellas organizaciones sin fines de lucro que recientemente estuve reunidas con ellas, que han visto, ¿verdad?, el trabajo filantrópico que llevo no de ahora, de muchos años, y así que estamos colaborando. Hay muchas cositas buenas que vienen para el hospital pediátrico, con una fundación que le hace sueños realidad a los niños, ¿verdad?, para hacernos el anuncio no pagado, y estamos colaborando con asociaciones con deporte de niños, que eso es bien importante para mí, y así yo creo que hacemos un buen trabajo para nuestra gente. Senadora, para poder hacer ese trabajo legislativo hay que ganar elecciones. Hay que correr. Eso es correcto. Y hay que tener unas plataformas, hay que pertenecer a un partido. El senador Eliezer Molina es el unicornio, ¿verdad? Igual que lo fue en su día el buen amigo Chaco Vargas Pidot. Y para estar en los partidos hay que tener disciplina, hay que tener unidad. Hay que tener todo. Esas cosas nada más no es. Hay que tener unidad, hay que tener compromiso, hay que tener una plataforma, hay que tener política pública, hay que hacer el trabajo, ¿verdad? Hay que atender a nuestras comunidades, a nuestra gente y atender los intereses que le impeten, ¿verdad? Una estructura de un líder. La estructura de un líder o una líder. Y sus escuderos, claro. Y sus escuderos o escudera. ¿Eso está pasando en el PNP? Nosotros estamos muy abiertos. Yo creo que, mira, la convención dio pie y paso a que realmente el Partido Nuevo Progresista, independientemente de lo que se especule en los medios de comunicación, fue militante desde el día 1, hemos tenido presencia
todos los días. Tuvimos nuestras asambleas, hubo foros de servidores públicos de mujeres, todos los foros fueron bien concurridos. Y la culminación de la asamblea dio paso a que todas las especulaciones nuevamente, que eran imposibles sobre el malestar que había sobre el partido y supuestamente las guerras internas en las agencias por el gobierno saliente y el entrante, pues se dio paso a que en el Coca-Cola Music Hall se llenara nuevamente y fuera una militancia de partido llevando un solo mensaje: unidad e igualdad. ¿Qué es lo que nos une? Y lo que unió al pueblo en las elecciones de cuando se dio el plebiscito, de que nuevamente estamos buscando la estadidad para Puerto Rico. Y eso mueve a la gente, porque somos las únicas personas que estamos representando ese ideal. Eso es lo que al final del día hace que trasciendan las primarias, que el PPD no lo sabe hacer. Es que realmente no tienen ni plataforma para eso, no hay una definición, no hay estructura. Y Juan Dalmau, ni te cuento, que se ha alejado de los amigos de los amigos. Pero, senadora, usted se va a reunir con 5 personas. Y las 5 personas, antes de reunirse y decirle nada, es que yo la quiero tanto, senadora, es que yo la quiero tanto, senadora, es que yo la quiero... Ya usted va viendo, ¿verdad?, la escritura en la pared. Están para después venir con el golpe. Bueno, cuando los 5 líderes principales dicen que hay unidad en el PNP y lo tienen que reiterar públicamente en sus expresiones. Bueno, porque hay unas especulaciones que llevan a que todo el mundo piensa que estamos... Especulaciones. Pero es que es la realidad. Ferrayoli, Janet Parra. Bueno, pero esos son nombramientos legislativos que pasan por el Senado de Puerto Rico y nosotros tenemos que votarle a favor o en contra. Todos los nombramientos pasan. Naturales. Todos pasaron, unos pasaron el crisol. Más allá de los nombramientos, de las situaciones que están denunciando. Unos pasan el crisol y otros no. Ahora bien, la ejecutoria de esos que pasaron el crisol, que están en las agencias, que están haciendo la política pública y que están administrando sus agencias, tienen el haber de no solamente llevar la política pública y hacer el trabajo, es hacerlo bien. Y aquellos que no lo hagan bien, pues han sufrido consecuencias. Pero cuando todos hay que reiterar de que tiene que haber unión. Y voy más lejos, la expresión de Miguel Romero me habla a volúmenes. Debemos promover y fomentar la unidad en este partido para que aún más fortalecidos puedan seguir bajo Jennifer González dándole un buen gobierno al pueblo de Puerto Rico. No solamente Jennifer González y todos aquellos que no son afiliados al Partido Nuevo Progresista, que por alguna razón u otra vieron en diferentes figuras y votaron, cruzaron rayas partidistas y le dieron ese voto de confianza. En mi distrito senatorial yo te puedo dar ese vivo ejemplo, inclusive el alcalde Miguel Romero, que sabemos muy bien que mucha gente cruzó rayas y le dio ese voto de confianza. Ahora, el alcalde ha continuado su plan de trabajo que ha funcionado. El sanjuanero está siendo atendido indiferentemente de su partido y hemos atendido a todas las comunidades por igual. Y eso se presta a que eso pase. Ahora bien, nosotros de convención, de asamblea, nosotros vamos a proyectar que estamos unidos porque solamente nos une, como tú dijiste. El partido es el único que lleva a consono su política pública de la estadidad para Puerto Rico. Nos queremos afiliar, queremos ser tratados como ciudadanos americanos de primera y eso es lo que vamos a llevar. ¿Qué pase luego en unas primarias, en una, ¿verdad? Llegando a esa fecha posteriormente? O sea, que eso viene. Pues va a pasar en todos los partidos. Sí. Porque todos los partidos van a tener sus personas que van a aspirar para el Senado, otros para representantes, otros para la alcaldía, algunos van a tener primaria, otros no. ¿Se abrió la puerta de retar un gobernador o gobernadora incumbente en el PNP o no? Claro, se abrió la puerta y se cerró. Ahora vamos a ver si se vuelve a abrir. ¿Eso en el 27? Vamos a ver si se vuelve a abrir. Y hay algo nuevo, hay algo malo. Eso no es novel en los trámites de... Sí lo es. Esta fue la primera vez. Bueno, es la primera vez y ganó. Así se abrió la puerta. Si se cerró, veremos a ver si se abre. Pues mira, hacer a ella también. Nosotros hemos sido el partido con más primarias. No va a ser nuevo. Y se saben recuperar porque después se pasamos el sedazo. Y después se abrazan. Pasamos el sedazo, ganamos lo que ganemos en ese momento y lo vamos a celebrar también. Porque es que es el único partido ahora mismo estable. Tú has estado comentando toda la mañana de hoy, ¿verdad? En una manera diminutiva, pues es que realmente se han quedado solos. Esos partidos emergentes están sin dirección, cada vez son menos.
Hay otros que se desafilian. Mira, allí entonces nos afiliamos, 2 personas se afiliaron del Partido de Proyecto Dignidad, ya regresaron a los cimientos del Partido Nuevo Progresista y así mucha gente. En la elección del 12 hubo mucha gente, muchos estadistas que se fueron con Yulín. Yo estoy seguro y hay que otros que se fueron, pero hay otros que han regresado y otros partidos que realmente no van a ser Quiero que me comente mella. acerca de los cambios al código electoral y este junte que se está dando para ir en contra de eso. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Les dejo una pregunta en el tintero a la senadora Nitza Morán y Trinidad que tiene que ver con el asunto del futuro del código electoral. Este junte que se está dando entre Partido Popular Democrático, Proyecto Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana. Y Juan no quiere participar porque él dice que la alianza es la de él, que esto es un junte u otra cosa, pero que no le cojan el nombre de la alianza, dijo Juanico. Debe ser un golpe fuerte para él, ¿verdad? En que hayan proyectado esa foto, él no haber estado allí, lleva un mensaje, ¿verdad? Obvio. Y que él no se va a unir porque él piensa que él es solo y que él, y el PNP puede hacer lo que le dé la gana con el código electoral porque no tiene es los que no votos. podamos hacer la gana, es que nuevamente el pueblo de Puerto Rico eligió una supermayoría en la legislatura. No ¿Ustedes dio. necesitan votos de alguien más o todos juntos le pueden hacer oposición al PNP? No. Lo que quiera hacer. Se pueden hacer esas alianzas pequeñas y otras más y todavía no llegan a los números nuestros. Y Ustedes barrieron. Nosotros ganamos la legislatura. Es que ese ¿No te gusta esa expresión? es que esa expresión como que no, eso no me gusta. Eso no me gusta, no. Nosotros ganamos la legislatura con supermayoría. Yo creo que eso es sumamente importante para el pueblo. El pueblo de Puerto Rico llevó un mensaje y creía en nuestras posturas, creyó en nuestros candidatos, creía en la política pública que nosotros traíamos cada uno de nosotros, porque, ¿verdad? Muchos de nosotros obtuvimos votos que no eran del partido, ¿verdad? La gente cruzó las rayas porque vieron en nosotros las alternativas y aquí estamos haciendo el trabajo legislativo. Pues mira, Viene si el no te código. si no le gusta esa senadora, dijo ayer Javi que ustedes barrieron en el 24 y que ellos van a mapear en el 28. Dijo Luis Javier Hernández ayer. De verdad. A Javier yo le tengo muchísimo aprecio, pero que vaya mirándolos que vaya mirándolas para sacar el mapa necesita a las personas que estaban en esa reunión ayer, pues es muy triste porque busque a alguien que le busque el agua, que le lleve el cubo y ¿verdad? El liquidito para fregar. Gracias, senadora, por estar acá con nosotros. Siempre encantada, Eddie. Gracias por la invitación. Con el licenciado Eddie López. En la línea telefónica tengo a la presidenta del Proyecto Dignidad, la amiga Nilda Pérez. Buenos días, Nilda, bienvenida. Buenos días, Eddie, gracias por la invitación. Qué bueno poder entablar conversación con su señoría. Muchas cosas pasando, se hizo este junte, me parece interesante para propósitos de darle, ¿verdad? Quizás voz a esas situaciones que existen con el Código Electoral, no solamente matizadas por las enmiendas propuestas por el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, sino por otras que quizás puedan ayudar y que hayan experimentado en sus colectividades en todo el ciclo electoral. ¿Eso es así? Es correcto. Mira, este reunión multipartidista busca enmendar el Código Electoral de una forma en consenso, como debe ser en una democracia. Aquí tenemos que tener claro que la Comisión Estatal de Elecciones es la agencia pública que está destinada a garantizar la implementación de la democracia. La Comisión Estatal de Elecciones no le pertenece al partido en el poder de turno. Y eso tenemos que dejarlo claro. Aquí se está queriendo enmendar el Código Electoral de una forma unilateral para buscar que solamente se ajuste a las necesidades o al beneficio en este caso, del PNP. Y eso tenemos que condenarlo. Y el pueblo de Puerto Rico tiene que estar despierto en este asunto, porque la democracia se respeta y las minorías también son parte del proceso electoral. Estamos hablando de las reglas del juego, de cómo se va a establecer el proceso electoral, y todos los que participan en el mismo tienen que ponerse de acuerdo en consenso para que le dé legitimidad a esos resultados. Aquí siempre, desde la década de los 80, se ha llevado la aprobación de un código electoral por consenso. Eso se rompió en el 2020 y vemos que discriminan contra los partidos de minoría y le pasan, como quien dice, el rol, y después el presidente del Senado fantochemente dice, le barrimos y vamos a barrer.
en el 2028? Claro, ajustando el código electoral que mejor le beneficia a ellos. Pero pregunto, Nilda, ¿no es igual de cierto que si no se tienen los votos en las cámaras legislativas, al igual puede hacer lo que sea, lo que le dé la gana el Partido Nuevo Progresista? Bueno, es que esto es estamos hablando del proceso electoral y todos tenemos que ponernos de acuerdo. Esto no es como otra ley o otra agencia. Estamos hablando de algo muy delicado y que se tiene que escuchar las voces de todos los que participan en ese proceso. Mira si es que es malo el código electoral, que ellos lo definieron y lo han estratégicamente diseñado para que aún si el PNP pierde las elecciones, todavía tenga la presidencia en sus manos en la Comisión Estatal de Elecciones, porque se cambió en el 2020 de que el partido que preside, que escoge al presidente, es el partido de mayor votos íntegros en las elecciones. Cuando tú haces un análisis, el partido de mayor votos íntegros, ¿verdad? Por estadística, siempre ha sido el PNP. Pero no necesariamente es el que gane la elección. Así que, y esas son cosas que estamos viendo que se están amañando para ellos tener la ventaja. Una de las cosas más peligrosas que tiene este proyecto, el 717, es precisamente el voto por correo. Mientras que en Estados Unidos, Rivera Chat, que se canta de republicano, mientras en Estados Unidos están buscando eliminar el voto por correo porque se presta para mucha estafa, aquí en Puerto Rico se lo están alivianando. Se puede, mira lo que dice el código, la enmienda en el proyecto 717, que se le puede enviar las papeletas al que solicite el voto por correo a una dirección que no sea la que está registrada en los listas electorales. O sea, que se le puede enviar a cualquiera. Eso se presta para fraude. Y eliminan el requisito de tener un voto certificado, un correo certificado. Sí. O sea, que esto se puede manipular y aquí en Puerto Rico ya hay un procedente donde hace 2 años atrás le montaron caso a 2 carteros y están pagando pena por eso, por fraude electoral precisamente en esa área. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y es así siendo correo certificado, o sea que eso no garantiza nada. Bueno, exacto, y lo vas a alivianar poniéndolo no certificado, porque ellos, precisamente ahí es que ellos tienen su fortaleza, porque tienen la estructura electoral. Cuando aquí, yo estoy de acuerdo en el voto adelantado, que sea presencial. Ellos lo están queriendo poner para personas mayores de 55 años. Mira, parece mentira que en el siglo XXI todavía el día de las elecciones tú vayas a votar y estés 3 y 4 horas haciendo filas para ejercer tu derecho al voto. A eso quería ir. ¿Alguna de las propuestas que esté contenida en ese 717 ustedes estarían, verdad? Y ustedes me refiero a la unidad de voluntades que existe más allá del Proyecto Dignidad, ¿verdad? De estas conversaciones que están teniendo con Victoria Ciudadana y con el Partido Popular. ¿Hay algo contenido dentro de ese proyecto con lo que ustedes sí estén de acuerdo, como expandir los horarios de los Pues mira, sí, nosotros en la colegios de reunión del votación? domingo no, ¿verdad? Hablamos someramente a grandes rasgos, ¿verdad? De lo que estábamos de acuerdo o no, pero no lo concretizamos. Precisamente anoche, Pablo José me envió el documento donde vamos a estar trabajando. Él se había comprometido en la reunión de que iba a enviar a más tardar el martes hoy al mediodía ese documento. Lo envió anoche. Ya hoy y mañana y durante los próximos días vamos a estar trabajando sobre el mismo. Pero sí, en la mesa se habló precisamente lo de el voto adelantado y bajar las filas. Eso, una de las alternativas, y no estoy hablando por el grupo, ¿verdad? Esto lo estoy proponiendo y obviamente tengo que pasarlo por el sedazo del grupo, ¿verdad? Velando por el consenso. Pero una de las cosas que nosotros proponemos es que se abran los colegios electorales fines de semana antes, que no todo se conglomere el día de las elecciones. Ahora, si hacemos, y que sea voto presencial, voto adelantado que sea presencial, con los requisitos y regulaciones que requiere identificar a la persona que ejerce su derecho al voto. Ahora bien, eso requiere una logística bien establecida y bien pulida, y eso pues tenemos que ponernos todos de acuerdo en cómo va a ser esa logística. Así que nosotros queremos que el proceso electoral mejore. Ahora mismo se están discutiendo la compra de nuevas máquinas y aparente y alegadamente lo que se va a estar llevando a cabo en el 2028 son un proceso electrónico completo, no solamente de escrutinio. Pero tenemos que tener claro cuáles son las reglas
¿Viene de camino el voto, el voto digital también? Bueno, según tengo entendido, yo no he participado porque también nos han dejado fuera de la Comisión Estatal de Elecciones, pero sí se están evaluando y hubo una reunión y se invitó a Bueno, les los dejaron fuera, legisladores. ustedes fueron al tribunal a impugnar el que se les... Y nosotros vamos a seguir luchando eso en los tribunales Sí. y no descartamos ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por eso, porque de verdad que hay muchas cosas que se están obviando en ese proceso legal, pero eso es materia, ¿verdad?, de otra conversación más profunda. Claro. Y nosotros nos vamos a estar asesorando. Y eso le atañe en a el Proyecto aspecto Dignidad electoral. como tal, directamente, no necesariamente a lo que quieren hacer con el Partido Popular y con Victoria Ciudadana, ¿correcto? Correcto. Mira, ahora mismo el mismo código electoral establece que los partidos de minoría, como ellos lo han categorizado en el 2020, tenemos derecho, si somos franquicia, nosotros cumplimos con todo lo que dice el Código Electoral para mantener la franquicia electoral. Nosotros estamos inscritos como partido y no tenemos representación en la Comisión Estatal de Elecciones. Y ahora mismo el Código Electoral establece la figura de un comisionado por adición. Yo personalmente le envié una carta al secretario de la Comisión Estatal de Elecciones para que nos den las minutas de las reuniones. Tengo entendido que ya eso fue a una reunión de los comisionados y el PNP se negó. Eso no es Y un el PNP documento ya está público, Nilda. diciendo, ¿perdón? Eso no es un documento público. Pues se supone que es un documento público, nosotros vamos a dar la pelea. Ok. Nosotros vamos a ir a tribunales. Mira, ayer yo escuché una entrevista que le hicieron en otro medio a Aníbal Vega Borges, y ya le está diciendo que la figura del comisionado por adición, eso solamente aplica al año electoral en el 2027, y eso no es lo que dice el Código Electoral. Y eso lo vamos a estar luchando. O sea, es que de verdad que es atropello, es abuso de poder lo que tiene el PNP. ¿Cuánto te preocupa quizás el asunto del balance electoral, de que se enmiende eso? Ese es uno de los pilares de nuestro sistema electoral, en términos de que pues quizás yo me siento más confiado porque yo sé que hay alguien que representa al partido en todos los procesos en el cual yo milite, y eso para muchos puertorriqueños pues da ese feeling de confianza, ¿verdad? De que mira, no desconfiamos del proceso porque para que se abra un maletín, para que se haga cualquier cosa, ahí hay una persona que representa lo que yo creo. Si eso se elimina y se baja, ¿verdad? Por razones de lo que ha pasado recientemente, ¿les preocupa de que haya menos confiabilidad en el sistema? Claro, totalmente, electoral? totalmente. El mismo PNP se está tirando un tiro en el pie, como dicen en la calle, porque precisamente la gente va a desconfiar, ya está desconfiando, y obviamente si no abren este proceso a que todos nos sentemos a la mesa, todos los partidos, y que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las reglas del juego. Espérate, porque eso le aplica a las primarias también. Eso le aplica a las primarias también. Pues claro, le aplica todo. Y básicamente nosotros, ahora mismo, Victoria Ciudadana, que está próximo a completar los endosos para convertirse en partido, va a tener el mismo problema de nosotros. No va a tener representación en la Comisión Estatal de Elecciones. Y esto es triste, porque son partidos que cumplen con todo el proceso democrático de inscribirse. Y esa parte la entiendo, no quiero mezclar las dos cosas, porque estoy hablando del proceso electoral cuando se cuentan maletines, cuando se abren papeletas, cuando hay escrutinios, cuando hay recuentos. Pero no vamos a tener representación en ese balance. Bueno, en su momento la tendrán si es parte del ciclo electoral, pero se está tratando de atentar contra eso también, porque hubo una gente que se paró y no permitió que los procesos continuaran. Y entonces por no haber representación de más de dos partidos, ¿verdad? Entiendo la parte de la representatividad y de la oficina y de tener todo el andamiaje allá, pero aquí se trata de otra cosa, Nilda, de que no hay una persona que esté ahí velando los intereses de ese candidato o de ese partido al momento de llevar procesos muy, muy, muy álgidos. Entonces entramos en otras circunstancias que en otros países, en otras jurisdicciones ha provocado hasta sangre, derramamiento de sangre, por la falta de confiabilidad, ¿no? Por eso. Y queremos evitar eso. Queremos que el pueblo de Puerto Rico vea que aquí la madurez política de los que están en el poder pueden sentarse a la mesa todos los partidos y ponernos de acuerdo en cómo vamos a estructurar el aparato electoral. Para que no haya eso lo que tú dices. Esa no todos los partidos, porque Juan está molesto y dice que eso no es una alianza nada, que eso es un junte. Y dijo María de Lourdes anoche es verdad, que a él lo habían llamado y que a última hora y que por eso no había ido. No, espérate un segundito. Mira,
no, desde la semana pasada se está hablando en los medios de hacer un junte multipartidista. De hecho, yo tomo la iniciativa de empezar a llamar porque yo escuché al profesor Héctor Luis Acevedo, que es experto en derecho electoral, precisamente en un programa de radio denunciando estas cosas y diciendo, mira, aquí lo que amerita es un junte multipartidista. Inmediatamente, yo no conocía al profesor, pero conseguí su teléfono y pedí una reunión con él, y de ahí empezamos entonces a estructurar, mira, él me había dicho, mira, yo me voy a reunir contigo, Pablo José sabe que yo me estoy reuniendo contigo, ya, perfecto, y de ahí empezamos a estructurar, y se está discutiendo en los medios, o sea, tú no me vengas a mí que nadie del PIB escuchó desde hace una semana y media que se está hablando de una reunión multipartidista, y que ellos ¿dónde está su iniciativa? Yo envié el viernes, porque se me hizo difícil, yo no conozco a nadie del PIB, yo envié el viernes un email a algo que encontré en las redes del partido. Cuando yo hablo con Eva Prado, que me hicieron llegar su teléfono, el sábado ella me dice, mira, y yo le pregunto, mira, el PIB te ha contestado, y ella me dice, ¿a qué? ¿Tú los invitaste? Y yo le dije, sí, yo los invité, yo envié un correo electrónico a esta dirección. Y ella me dice, no, envíaselo a este, y me da el email de Dalmau directamente. Y eso fue el sábado, pero fue el sábado yo creo que temprano. Tengo que verificar la hora, pero creo que fue temprano, o sea que eran tiempo suficiente. Si él ya tenía, me contestó otra persona por la tarde de que Juan Dalmau no podía ir porque ya tenía, ¿verdad?, otra actividad en el calendario. Pero él podía muy bien enviar al comisionado electoral o a María de Lourdes o a otra persona en representación del PIB si él no podía. Es que esto corre rápido aquí no nos podemos sentar a esperar o a chismarnos de porque no me invitaron no voy. Bueno, el comisionado residente, él está de medio de vacaciones con lo que está pasando en Washington, ¿verdad? Que allá no hay mucha actividad, pero estuvo presente en la actividad, lo vimos en la foto. Pues mira, Pablo José desde un inicio me envió, me escribió por mensaje de texto, mira, Nilda, este es mi teléfono, cualquier cosa te comunicas directamente conmigo. Y yo le escribí, él me dijo, yo estoy en Washington, tan pronto regrese a la isla, me comunico para reunirnos. Y casualmente, pues él no tenía la expectativa de viajar esta semana pasada a Puerto Rico. Fue por la cuestión del cierre. Tan pronto él llegó, pisó tierra, me escribió, Nilda, estoy en Puerto Rico, y ahí rápido coordinamos. O sea, es que también, o sea, tiene que haber voluntad de unión y de reunirse. El coordinador general dice que va a enviar un memorando al Senado con su posición antes del 14 de octubre. ¿Qué efecto pudiera tener eso de un ciudadano particular que fue un candidato derrotado, que no es senador, no dice que lo va a hacer a través de su delegación de legisladores, un memorando al Senado? ¿De quién estamos hablando? ¿De Juan Dalmau? Dice la prensa hoy. Bueno, precisamente, mira, si tú vas como individuo, pues precisamente no vas a tener la fuerza. Por eso es que estamos haciendo este proceso multipartidista para en una sola voz, un grupo representativo de nuestra sociedad, porque la realidad es que el PNP sí ganó las elecciones, pero cada vez gana con menos margen y menos participación electoral. Y aquí la parte electoral en Puerto Rico se está viendo deslegitimizada, porque cada vez participan menos porque la gente está ya harta de la política y de cómo se llevan a cabo los procesos, de la actitud fantoche del PNP, de que aquí nosotros somos los que mandamos y bajemos a todo el mundo. Y eso se tiene que evitar, aquí se tienen que respetar la pluralidad de representación. Aquí precisamente el PNP ganó las elecciones con, ¿cuánto fue? Un 32%, no hay ni tan siquiera con la mitad de la población de los votantes en Puerto Rico. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esta inquietud, Nilda, ¿es una molestia de Proyecto Dignidad por lo que algunos dicen de que el PNP se comió a Proyecto Dignidad y el presidente del Senado ha radicado los proyectos que ustedes tenían en el programa de gobierno? Mira, nosotros sí, es cierto de que 2 o 3 se han ido, pero son 2 o 3. Nosotros, la gran mayoría de nuestros militantes están dentro del Proyecto Dignidad. Ahora mismo estamos trabajando en un plan de reorganización donde ya tenemos fecha, y antes de que culmine este año vamos a tener todas las asambleas distritales para establecer las directivas distritales, y ya el año que viene vamos a comenzar, que ya hemos comenzado, pero más de lleno con el proceso de la reorganización de los comités municipales y la estructura electoral. Ahora estamos desarrollando el andamiaje, la estructura. Ahora bien,
el PNP siempre ha sido conservador a conveniencia. Y eso el pueblo conservador lo sabe y no debe permitir seguir siendo manipulado por el liderato del PNP. Mira que si son tan, no me gusta decir esta palabra, pero es que no es otra, tan charlatanes, que en la convención vimos a la ex primera dama hablando de Turning Point, de una organización completamente conservadora. Ella, que cuando tuvo la oportunidad de estar en el poder a través de el gobernador Ricardo Rosselló, traicionaron al movimiento conservador, al convenio firmado que hicieron con los pastores. Y fueron y le dieron la espalda, hicieron todo lo opuesto. Y ahora están queriendo coger por el pelo al pueblo de Puerto Rico, ahora haciéndose los más republicanos, como todo el mundo sabe que son demócratas, y haciéndose los más conservadores cuando todo el mundo sabe que no lo son, para engañar nuevamente al pueblo de Puerto Rico. Así que yo le hago un llamado al pueblo de Puerto Rico, especialmente al pueblo conservador, no se dejen engañar más. Basta ya. ¿Cuál es el Y esa es próximo, la realidad. ¿Cuál es el próximo paso en este asunto de lo que van a determinar en estos tres partidos, ¿verdad? El junte de estos tres partidos. Para no decirle alianza, para que no se moleste, Juan. Sí, muy bien. Pues mira, vamos a estar trabajando en ese documento, como te mencioné, ya Pablo José cumplió con su palabra de establecer el primer borrador. Ahora vamos a trabajar sobre ese documento. Esperamos, bueno, yo espero ya para... Se llega un borrador, se este llega un fin de escrito, semana, ¿qué pasa después? Vamos a presentar el memorando explicativo como, ¿verdad? O sea, ustedes van a presentar un memorando también, igual que el que va a presentar Juan Dalmau. Bueno, sí, vamos, porque pues la realidad es que hay un proceso legislativo y hay que seguirlo. Vamos entonces por los canales correctos, pero vamos. Bueno, pero hay una delegación del Partido Popular, ¿verdad? Porque ustedes tienen, o a través de Joan Rodríguez Bebe, o Victoria Ciudadana no tiene legisladores, pero ¿no sería mejor encauzarlo a través de una enmienda al proyecto, quizás, no sé, o insertarse de otra manera dentro de lo legislativo? Ya. Hacia esto vamos. Ese proyecto va a vistas públicas. Sí. Y ¿verdad? Se discutirá en las vistas públicas, sí, se trabajará las enmiendas en consenso con la delegación de los populares, ¿verdad? El Proyecto de Dignidad. Me imagino que los de PIB, ¿verdad? Les conviene también unirse. Así que vamos a ver qué curso toma esto, pero esta fue la reunión del domingo, fue la primera. Ya tenemos el borrador, vamos a estar trabajando sobre el borrador y próximamente vamos a determinar las próximas pasos a seguir. Pero están claros que al final del día el PNP tiene los votos tanto en Cámara o en Senado para derrotar cualquier propuesta que le presenten al país. Sí, el PNP puede hacer eso y el pueblo de Puerto Rico está observando y está mirando el abuso de poder que tienen. Gracias, Nilda. Hablamos pronto. Vámonos, mucho éxito. Nilda Pérez, la presidenta de Proyecto Dignidad, en ese junte con Victoria Ciudadana y el Partido Popular Democrático. Vamos a ver qué sale de ahí. Hay que darle publicidad a todos estos asuntos y que se hable, se dialogue, por más que no haya los votos para derrotar la propuesta de cualquiera de los partidos, ¿verdad? Que esté en mayoría, siempre es importante mantener esa discusión de lo que incluyen los asuntos legislativos. Por eso es que hay todo un trámite, que hay vistas públicas y hay presentación de memoriales explicativos. Se citan a las agencias concernientes, se hace todo para que haya una buena evaluación y que al final del día sea el representante o el senador que va a votar a favor o en contra, pues sepa el sentir de la gente que representa. Nación Z con el licenciado Eddie López.